estadio, de Zaragoza al Pirineo, el balón cruza distancias, en la grada vibra el alma y la rasmia rompe estancias. Desde el Pirineo suena, baja el río hacia el honor, en la cueva vive el juego, late fuerte el corazón, el rugido se propaga, la pasión recorre el aire, en la grada su memoria, el legado de Avós. Somos ritmo, somos piedra, somos fuego en la razón. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Victoria que sabe casi a permanencia, casi a permanencia, la de Casademont Zaragoza contra Gran Canaria, rival muy directo que nos coloca 14 clasificado en la categoría con 9 victorias, 2 por encima de Burgos, Gran Canaria y Andorra. Rival absolutamente directo y partido trascendental que ganamos 74-78. Aunque es verdad que con un partido más, pero en cualquiera de los casos, lo que pase esta jornada no nos va a afectar en exceso porque vamos a seguir estando con un partido por encima. Esta semana, como bien sabéis, hay liga, pero no juega Casademont Zaragoza. Es la jornada aquella que adelantamos y que perdimos 82-84 contra Bilbao. Por lo tanto, semana de descanso para los de Joan Plaza. Por su parte, Casademont Zaragoza femenino se coloca nada más y nada menos que un bronce en la Final Six de la Euroliga tras ganar a Landes en los cuartos de final, caer entre Galatasaray y vencer en el tercer y cuarto puesto contra Girona. Espectacular lo que hicieron estas chicas, llegar a ser terceras de Euroliga no es una cosa menor, desde luego estamos en unas cotas tan altas que solamente podemos quitarnos el sombrero con ellas. Que no nos sepa a poco, pese a todo, que no nos sepa a poco. Ser terceras es una locura auténtica. Tercera federación, me salto, segunda federación por algo que veréis ahora. En tercera federación, terminada la liga regular, ya nada más de lo que hablar, porque Barbastro y Cuarte consolidan su plaza para el año que viene en la tercera federación. Sin embargo, Alfindén y La Muela caen a Primera Nacional y por lo tanto se acaba el sueño de la tercera federación para ellos. Esperemos que dentro de muy poco volvamos a tenerlos en la Liga EVA, en la tercera federación. Playoff que comienza ahora, pero no tenemos a ningún equipo aragonés, por lo tanto estaremos atentos a lo que ocurra en Primera Nacional. Pero bueno, de momento, hasta aquí lo que ha ocurrido durante esta temporada con la tercera nacional. Segunda federación, 2 derrotas sin consecuencias y por la mínima los dos, el Peñas Huesca 90-91 y CBZ 72-73. Sin ninguna consecuencia, decíamos, porque Peñas ya tenía garantizado la séptima plaza y por lo tanto el pase a playoff. No así CBZ, que se lo jugaba todo ante el otro día, ante el último partido, pero su derrota pudo ser celebrada porque también perdió a su vez Getafe y eso hizo que en la igualdad entre ambos equipos, Zaragoza, CBZ, se quedara como octavo clasificado. Ahora, esa derrota de Getafe ante Molina nos deja paso a los playoffs que comienzan esta semana. El Peñas Huesca contra Biele y SB de Azpeitia, del otro grupo. Ya sabéis que los cruces que tocan ahora son entre los dos grupos cruzados. El 25 de agosto a las 8:15 de la tarde, horario habitual para el Peñas Huesca. CBZ contra Insola Caja 87 de Sevilla, cambia el horario para el domingo. Suele ser habitual los domingos, pero lo cambia para las 12 de la mañana. Así que vamos a tener una sorpresita, pero para la sorpresita quiero que entren Ramón y Willy. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Sorpresita que anunciamos en el programa, la vamos a anunciar ahora, pero lo colgaremos en redes dentro de un ratito, ¿verdad? Así es, que la cuente Willy. Le damos paso a Willy, venga, dale. Venga, pues bueno, que tenemos, en el caso de CBZ nos ha proporcionado unas camisetas y unas entradas para poder asistir al partido de playoff de ascenso a Primera Fe, primera de las rondas, y bueno, pues queremos hacer un sorteo para que la gente pueda asistir, los que no son socios, y de nuevo ver al mítico CBZ pues intentando un ascenso que bueno, no va a estar fácil desde luego,
Pero bueno, quién sabe, estas cosas, cuando te metes en playoff, luego ya pueden pasar 1000 historias. Entonces, bueno, contentos, ¿no? De poder celebrar con CBZ todo esto y que agradecer a CBZ que nos haya proporcionado estos obsequios. Bueno, como sabéis, los playoffs de Segunda Federación son a partido de ida y vuelta. El primer partido, tanto el de Peñas Huesca como el de CBZ, por haber quedado séptimos y octavos, se juegan en casa. La vuelta será en casa de los Riveres, tanto en Azpeitia como en Sevilla. Pero de momento aquí lo que podemos anunciar es eso, una entrada doble para esas dos personas, pero solamente habrá un ganador. Es una entrada doble que además se llevará también 2 camisetas de paseo de CBZ para que vaya a animar. Entregaremos el domingo un ratito antes del partido. Pero, Ramón, ¿contamos cómo va a ser el sorteo? Porque este es distinto, ¿eh? Sí. Espera que me leo las condiciones que las hemos puesto por aquí para no liarla. Venga. Habíamos dicho, para optar al sorteo hay que seguirnos a nosotros en Instagram, seguir a la cuenta del CBZ en Instagram también y comentar en la publicación... Espérate que os diré cuál es. En las publicaciones del CBZ anunciando el partido del playoff, comentar un mensaje de apoyo. No habrá una máquina que decida quién gana el sorteo, sino que el comentario que a nosotros nos parezca mejor, que anime más, que pueda ser más original, se llevará ese premio. Así que... Así que, aunque anunciaremos y colgaremos la publicación tanto en nuestras redes, tanto en X como en Instagram y demás, ojo, las condiciones son seguir a CBZ, seguir a Desde 675 y colgar un mensaje de apoyo al CBZ en la publicación del CBZ. La compartiremos al menos un pantallazo tanto en Instagram como en X para que sepáis a qué publicación tenéis que ir, y ahí el comentario más épico, el más gracioso, el que más nos guste, se llevará el premio. Prometemos que no vamos a dar el premio a nuestras familias, lo prometemos. Vamos a ser absolutamente rigurosos y objetivos. Y lo vamos a votar los 3. Comín, aunque no te interese el CBZ, puedes participar, que igual te voy a llevar el premio. Que sea subjetivo no quiere decir que no te lo vayamos a dar. Efectivamente. Comín, estás invitado también a participar. Que, oye... vamos a ver si le damos un apoyo a CBZ, estar jugándonos un ascenso bueno a CBZ, y vamos a ver si también no nos damos un apoyo al Peñas Huesca. Para todos los que desde Huesca nos estáis escuchando, que sé que sois unos cuantos, pues bueno, hay que ir. En Huesca no entra en el abono, pero tiene un precio reducido los abonados de esta temporada. Los que no son abonados tienen un precio de 15 euros los adultos, gratuito hasta los 7 años, y de 7 a 12 creo que son 7 euros, así que bueno, no 5 euros, así que bueno, los precios están en la página web del Peñas, es bastante reducido, y a los abonados al CBZ el partido de este domingo sí que le entra en el abono, así que, hombre, ya que además entra en el abono, ya que además vamos a ver a un equipo como es Sevilla, que es un gran equipo, se ha quedado segundo en su liga, porque los primeros creo que suben directos, por lo tanto, bueno, no es un rival menor, lo vamos a tener muy complicado, así que todo el ruido que podamos hacer en el siglo XXI pues será bienvenido, y seguro que CBZ lo recoge y le da unas fuerzas extraordinarias, así que os animamos a todos a que vayáis al CBZ, ganéis o no ganéis. Y además ya tenemos ganador de la sudadera de la Copa de la Reina. Oye, qué montón de sorteos hacemos, ¿eh? Sí. Y lo hemos anunciado ya en redes y ya se ha puesto en contacto con nosotros. Así Exacto. que se lo daremos este sábado por la tarde, que juegan las chicas, te damos la camiseta prometida de Tarragona, que no llevamos más, pero eso fue aparte, y además ha sido el agraciado con la sudadera de la Copa de la Reina. Así que doble premio que se va a llevar el amigo, ¿eh? Así da gusto. Pues sí, hombre, lo importante también es que la gente está participando, que también a mí me daba un poco de cosa porque, bueno, pues estamos empezando, primer año, primera temporada, igual lanzas el sorteo y te participan 3, y de esos 3, 2 son mi mujer y la vuestra. Entonces, pues bueno. Pero no, la gente está participando, la gente quiere también pues tener cosas vinculadas al baloncesto aragonés, con lo cual, pues oye, está bien. Por responder una cosa antes de que entre todo el mundo, preguntaba Sarika si había entrada anticipada de las entradas. Hoy ha publicado CBZ que ya están online, entrando en su perfil de Instagram en el link de la biografía.
Venga, vamos a ver si llenamos el siglo XXI, que sería un apoyo bestial. En Sevilla meten un montón de gente en el pabellón, así que se vea Sevilla un poco apretado, que en la segunda federación no es muy habitual, quitando Valladolid, Sevilla y alguno más. Bueno, Valladolid, que por cierto era el rival que quería Daniel Hall. Nos lo dijo en la entrevista, que la tenéis colgada en nuestras redes. Hicimos una pequeña entrevista después del partido. Dijo que a él le gustaría haber jugado contra Valladolid sin despreciar al resto, pero no por nada, sino porque meten 4.000 y pico personas en la cancha y que hay que jugar con 4.000 personas, aunque sea en contra, pero jugar con 4.000 personas en las gradas, pues hombre, te da te tiene que dar un subidón muy chulo. Bueno, le damos... ¿De qué te ríes, Ramón? Que me manda por privado un mensaje, Mara, que quiere entrar y algo nos tendrá que contar. ¡Ay, algo quiere decir Mara! ¡Y el culo de Mara! Venga, pues nada, vamos a empezar con el programa ya. Venga. Hola a todos. Yo no quiero decir nada, pero vamos. Esas caras, vamos a ponernos contentos, vamos a ponernos felices, que somos bronce de Europa. Hombre, estoy tanto que ¡Bronce sí. de Europa! ¿Quién nos iba a decir a principio de temporada, después de aquella palmada en Breno, que íbamos a acabar terceras de Europa? Estuvimos a esto de no entrar y mira por dónde, terceras de Europa. El éxito rotundo. Así que venga. No ha ido mal. No ha ido mal. Bueno, igual Aldara está con resaca todavía, pero los demás no, coño. No, yo estoy súper bien. Bueno, pero antes de empezar con las chicas, que es el grueso como no puede ser de otra manera, del programa de hoy, le quiero dar la bienvenida a todos los seres humanos que tenemos en el chat y viéndonos por ahí, por X, por YouTube y demás redes. Así que a todos y todas bienvenidos, gracias por estar ahí. Y empezamos con el masculino, aunque sea muy poquito, pero vamos a empezar con el masculino porque el Victorión contra Gran Canaria, más allá de que fuera mejor o peor partido, nos deja una posición por lo menos un poquito más cómoda. No sé, estoy oyendo un ruido por ahí, no sé quién es. Sí, alguien debe estar con altavoces y se debe colar con el micro. Si os silenciáis el micro mientras habla Carlos y luego lo activáis para hablar vosotros. No, me he callado. Vale. Os toca a vosotros. Aldara, venga, dale tú, chicos. Pues hombre, un respiro, ¿no? Yo creo. Que es que se nos ponía el agua al cuello y bueno, yo creo que ahora ya lo vemos un poco más. Queda, pero yo creo que lo vemos un poco más claro esto. Bueno, fue un poco una lucha a ver cuál era más malo, ¿no? Sí, básicamente. Pero bueno. No fuimos los más malos. Así si ganamos esa lucha, ni tan malo. Esto es lo que cuenta es quién ha ganado, ¿no? Pues ya está. Sí. Hemos ganado. Lo que ha dicho Lara, tenemos una bocanada de aire para poder ver más lejos un descenso. Que cojan carrerilla y pues que sigan igual. Pero que no se piensen que está ya conseguido la salvación. No. Está más cerca. Pero hay que recordar que tenemos un partido menos, que este fin de semana nosotros no jugamos, pero el resto de la liga sí. Entonces hay algunos a lo mejor se va a apretar ya un poquito más. Pero bueno, lo que sí que es curioso de Casamón este año, que todos los partidos que digamos que se marcan rojo, como que eran finales, se han ganado todos. A todos cuando nos hemos ido metiendo abajo. O sea, se ganó en Granada, se ganó en Burgos, se ganó en Lleida. Todos los que están marcados, que a lo mejor quizás menos el de Andorra, de cuando entró Joan Plaza, el resto se han ganado todos. Entonces quiere decir que, pues que sigan pensando el equipo cuando hay que remangarse se remanga. A mí me alegra que nos hayan metido menos de 80 puntos en un partido, que eso es una locura para Casademón. 75-79 creo que fue, ¿no? Y sí que se empieza a ver algo ya a la mano de Joan Plaza. Ahora sí que yo llevo 2 partidos viendo algo distinto en el equipo. Que al principio, los primeros partidos, a mí la verdad es que me estaba defraudando un poquito Joan Plaza porque no veía ningún cambio de lo que hacían antes a lo que hacían ahora, pero ahora sí que se está viendo algo. Así que parece que vamos por el buen camino. Igual ha costado un poquito que ponga orden en semejante desorden. Le ha costado, pero bueno, si se va viendo un buen resultado, un buen proyecto, aunque sea un poquito tarde, pero habrá que estar agradecidos, ¿no? La verdad es que ha metido, por ejemplo, a Spisu, lo ha metido totalmente ya en lo que queríamos que fuera Spisu a principio de temporada.
Hemos ganado ahora, por ejemplo, el sábado contra Granca sin necesitar que ni Robinson ni Justa metiesen 20 y tantos puntos, o sea, porque no tuvieron su mejor partido en ataque. Incluso Foreman lleva 2 partidos, el de Lleida y este, que está muy bien, no se le ve tan anárquico, o sea, es un jugador anárquico porque es así, o sea, es un típico jugador americano que es 1 contra 1, pero en los anteriores partidos es que parecía que el resto se la sudaba, digamos, hablando mal, y ahora parece que lo va metiendo en vereda. Y Dubi, a mí Dubi me lleva unos partidos Dubi que me parece que está haciendo capitán general del equipo. Bueno, ese 2 de 9 en tiros de 2. Bueno, pero el tío, 13 rebotes, ¿eh? Sí, no, desde luego. Pero, Es Ramón, vale. el máximo reboteador de la liga. Sí, pero yo a esto que decía Ramón, hay una cosa que en anteriores partidos nos ha estado viendo, que era el tirar, el no tener miedo a tirar. Puedes fallar, pero tirar. O sea, no te quedes ahí a quien se la doy que me queman la mano. Tira, que la falles, pues vale, pero si lo tiras, seguro que no la metes. Por lo menos no les da tanto miedo. No, desde luego. O sea que como moraleja o como resumen a lo que ha contado Barrogo, es que el año que viene cojamos el calendario y todos los partidos en rojo. Y ya está, claro. A ver, lo que habéis comentado es cierto. Y ahora todos tienen que ser rojos. Plaza ha conseguido que un equipo totalmente deshecho, porque está totalmente deshecho, incluso bastante mal diseñado, ¿no? Por las circunstancias, ha conseguido ponerlo mínimamente en valor. Y eso te está ayudando a sacar la cabeza frente a tus rivales directos, porque el equipo es de drama. Pero bueno, pues igual de drama que como los Andorras, Burgos, Gran Canaria, vamos, los de Gran Canaria se cambiarían por nosotros con los ojos cerrados, ¿no? Es lo bueno que hay muchos equipos dramáticos. Claro, cosas que todavía le quedarían por resolver, pues hombre, que un poquito más de intensidad en defensa, y eso que, bueno, yo no vi el partido, pero bueno, que te metan solo 74 puntos en un partido, pues suena música celestial, ¿no? Y lo que hablábamos de Dubi, algún otro jugador como Spisu, que lo está metiendo otra vez en dinámicas buenas. Bueno, yo creo que ahí es donde se está notando bastante la mano de Plaza. ¿Será suficiente? Parece que sí, pero desde luego ningún equipo se puede salvar, yo creo, este año con 9 victorias. Vas a tener que sumar la 10ª, la 11ª o a lo mejor hasta la 12, porque siempre acaban, los equipos de abajo acaban subiendo hasta Granada, han habido algún partido por ahí. Así que bueno, no fácil no va a estar. Lleva 4. Yo ahora les tengo miedo ya cuando vengan. Sí, yo pensaba que iban a llegar aquí ya descendidos, pero van ganando. O sea, vendrán aquí a intentar ganar. Pero bueno, claro, lo bueno es que con todos los de abajo tienes haberlas ganado. O sea, en cualquier doble empate, triple empate, cuádruple empate, Casademón sale victorioso. Y hostia, eso no es moco de pavo, ¿eh? Que al final son 2 victorias. O sea, el resto de equipos tienen que ganar 3 partidos más que tú. Lo que ya no sé es cómo interviene esto, si hay triples o cuádruples empates. No lo sé. Casademón gana a todos. ¿Sí? Es que Casademón con todos los de abajo sí. Solo he perdido un partido con Andorra. Al resto lo ha ganado los 2 partidos. Incluso con Lleida también, ¿no? Lo tiene a favor. Manresa sería el otro. Lleida, claro, pero esos ya están por arriba. Lleida es el siguiente que está arriba. Que si hubiera perdido con el Barça, pues ya lo habríamos adelantado. Pero todos los de abajo es importantísimo tenerlos ganados, todos los averas. Y lo importante de esta jornada que viene ahora, que descansas y que pase lo que pase, no te va a afectar para irte abajo. O sea, que llegas a la... que quedarán 6 después de esta jornada, 6 jornadas, ¿no? 6, sí. Afrontar 6 jornadas con una de descanso en medio. Pues, y teniendo al colista, tengo que jugar contra el colista. Claro. Eso que si le ganas a cualquier equipo, si le ganas al colista, cualquier equipo tiene que hacer 4 victorias para superarte, de 6. Sí. Sí, pero bueno, el colista algún partido más ganará. Esperemos que no sea. Sí, bueno, que se preocupe Gran Canaria por eso. Bueno, le toca Andorra. Le ganan a Burgos en la última jornada. Y Burgos en la última jornada. Y Andorra esa semana sí que ven también. ¿Quién nos gustaría que bajase, aparte de Granada? ¿Quién nos gustaría que bajase? Gran Canaria. Que si no somos nosotros, estando nosotros... Con no bajar nosotros vale. Si no estuviéramos por ahí cerca, te diría Andorra, estando nosotros ahí. Gran Canaria y porque no está la Laguna Tenerife, que si no, los dos del Cádiz. Yo no le quiero desear ningún mal a nadie,
Pero- con salvarnos a Pero nosotros me vale. Y que baje el siguiente peor a nosotros. Y ya está. A mí Claro. es que me gustaría, después del tuit que puso Andorra con la victoria de Esto es Tabac verdad. y de Transplant, es que a mí me encantaría. O sea, porque de hecho nunca me ha dado por guardar tweets y es el único tweet que tengo guardado para sacarlo en el momento adecuado. Si no fuera por eso, me gustaría que bajase, no porque tenga nada contra ellos, Gran Canaria, pero por intentar fichar a Carlos Alocen el año que viene. Eso os iba a decir, que lo ponía Sarika Ojalá. también. ¿Qué os parecería la vuelta de Alocen? A mí Ay, bien. a mí me haría mucha ilusión, me cae Es muy bien este bienvenido. chico. Imposible, pero bueno, ojalá que sí. Soñar es Yo no gratis. lo veo imposible. hombre, él necesita un año de transición, de minutos, Claro. No es tan fácil, ¿eh? Es que ahora te vas a un equipo donde nadie te conoce. Bueno, nadie te conoce, es un jugador muy conocido, ¿no? Pero bueno, donde nadie va a confiar en ti hasta que ver cómo estás y quién te da minutos. Joder, es que muy No, y complicado. además que seguramente Casa de Mon el año que viene va a jugar solo una competición. Igual es Ojalá. lo que Ojalá. igual es lo que mejor le vendría a Carlos jugar en un equipo encima en su casa, pero jugar un partido a la semana. O en el fin de recuperar poco a poco las sensaciones. O sea, a mí me parecería perfecto para los dos, tanto por él como por nosotros. Estamos a 2 puntos del número 12. Eso nos daría casi entrada en FIBA Eurocup. No nos interesa. Calla. Es que, o No sea, se puede mira, renunciar. hemos empezado un poco como que estamos salvados, que no estamos No, seguros. no, salvados no Y ahora estamos. ya estamos viendo, a mí me parece perfecto, o sea, ojalá podamos, pero que es gracioso, o sea, en el mismo programa estamos aquí abajo y ahora Bueno, estamos ahora nos estamos manejando 2 puestos para arriba, 2 puestos para abajo, tampoco Claro. mucho más, ¿eh? O sea, es que... Nacho La García comisión comentario de que por- ponía... Pero que es gracioso, ¿no? Es decir, en qué punto estamos que podemos estar hablando para irnos para abajo, que no va a ser el caso, con la posibilidad de estar para jugar más de, ¿sabes? Más de un partido medio a la lleno semana. o medio vacío el vaso. Yo soy siempre de lleno, ¿sabes? Sí. Ya, Aldara también es de vaso medio lleno. No, medio vacío. Y vacío rápido. Sí, Ya vacío. vacío lleno, que si no vaciarlo ya lo vaciara. Decía... Por cambiar de tema de Aldara, pobrecilla, que si no la martirizamos. Siempre me cae a mí, es una cosa. Por lo que sea, No quería yo Escucha, nombrarte, no, pero bueno. pero Aldara, a ti te han dicho que si estaba resacosa. Por favor, Carlos. Pero qué poca vergüenza tienes. Ella está acostumbrada, ella es joven. Tú ya no. El que está resacoso eres tú. Que has empezado Perdona el un programa momento, sin te voy hacer a los decir, deberes. la juventud está aquí. No. Sí, no. Escucha, que también está aquí, ¿eh? Está aquí. Y Aldara te da 1000 vueltas. Ya no hablo de las que me puede dar a mí. A ti te da 1000 vueltas. Así que el resacoso es tú que has venido sin los deberes hechos. Oye, que yo no me aburro, este comentario. Oye, No, oye, tú no te aburres. 2030 lo que te ha Bueno, dicho, qué bárbaro. Como os decía antes, por cambiar de tema de Aldara y sus resacas, que bueno, luego sí que Me ha Hombre, puesto pues, uno. interesante, ¿eh? Soy nueva aquí, la llamaron Pero- borracha. ¿vosotros renovaríais el año que viene a plaza? ¿Renovaríamos a plaza? Te lo diré cuando se salve Casa de Mon. Vamos a suponer que se salve, Yo- venga, a ver si se salva. a ver, complicado. Yo quiero esperar a cómo acaba no cuando se salve, sino cómo acaba el último partido de liga. Porque puede que te salves a falta de 3 jornadas y quiero Ya. ver si es capaz de que el equipo no se deje llevar 3 jornadas o cómo lo hace. Yo no. O sea, vimos a Plaza empezar la temporada en Andorra, que en Eso principio también me tira un poco para atrás. en un proyecto que seguramente algo había controlado él, no le salió bien. Que aquí lo salve o no, seguramente es parte de su experiencia, pero si queremos crear un proyecto que vaya a más, yo creo que hay que mirar a... Es verdad que ya miramos hacia algo joven, algo innovador y no ha salido bien. De todos modos, yo creo que no salió bien, no por el entrenador, pero bueno, eso ya es opinión mía. Pero yo Que creo, vuelva Ramírez. yo creo que habría que mirar un poco a algo novedoso y algo que pueda atraer al público a ver al masculino. Ver a un señor que todos mis respetos a Plaza, que tiene una carrera increíble, pero que lo que va a plantear es pues lo mismo que si tuviéramos a Porfi, pero siendo Plaza,
cambiando Sí. con la misma P, pues a mí la verdad que no me llama la atención. O sea, para salvarnos el culo muy bien, muchas gracias. Se lleva una bolsita de la tienda de Puerto Venecia con productos y que venga otro. La verdad. Pero creo recordarás que en la presentación dijeron que tenía un año con otro si conseguía objetivo, ¿verdad? Me parece. Sí, Sí. yo también. No. Me suena que sí, ¿eh? Sí, Sí, algo sí. de un +1 tenía seguro. No sé cuál era Luego esto. tiene- Si Creo era que era si si se- pero- Si nos Bueno, salvábamos. lo de los contratos, todos sabemos que luego pagando cierta cantidad de dinero se puede resolver. Así Bueno, que Calla. olvidarnos de lo que pudiera tener plaza, porque luego pasa. Y yo creo que además en el caso del entrenador no te la puedes jugar si no quiere el renovar. O el No, club. eso es. No, pero aún así, lo que es importante es tenerlo de inicio, por favor. Sobre Sí, todo que- mirad Ya. o sea, es que el entrenador va a hacer el equipo a su antojo, bueno, a su antojo y dentro de lo que el club le permita, la plantilla la hace el entrenador. Si el entrenador no quiere seguir, pues la plantilla la va a heredar otro que a ver lo que pasa después. Pero sí, Marta, me refería a eso, que es decir, que aquí podemos tener cláusulas que queramos, pero luego pagamos Bueno, la cláusula y no. incluso a veces la Ya ves plantilla cómo la se llama, heredas, que ni es la primera, Carla, ni será probablemente la última. pero muchas veces también la plantilla la heredas del anterior entrenador 2 temporadas atrás. O sea, Sí. Y las consecuencias, además, también, más Es- todavía. Es lo que le pasó a Jesús Ramírez. ah, Ya Sí, lo comentó Alex García la semana pasada aquí. O sea, tenía unos contratos de unos jugadores que eran unos contratos altísimos. O sea, lo que quedaba de presupuesto para fichar a lo que quería Ramírez, pues Cavacas, Stevenson. Entonces, Madre mía. yo Hostia, creo que no, yo creo que no. si se puede revertir la situación de estos últimos años de masculino, es este verano. O sea, porque los contratos grandes se acaban, excepto a lo mejor Belhains y Justa, que sí que tenían un año más, creo recordar. Entonces, es hora de plantearlo bien, saber distribuir el dinero en condiciones, no traer un jugador que a lo mejor viene un poco de vuelta pagando mucho. Yo creo que este es el verano, además creo que el año que viene es el 25 aniversario del club, me parece. Sí. Sí. Entonces yo espero y deseo que este verano le dé una vuelta de tuerca a todo y volvamos a tener un poquito más, que no pido una burrada de ilusión. Yo creo que ya lo dijimos en algún momento, la información que teníamos aquí era que el 25 aniversario de Casa de Monzaragoza no era casualidad tampoco que Zaragoza fuera a ser ciudad europea del deporte, que fuera a coincidir también con la Copa de la Reina 2027, que fuera a coincidir con la Euroliga 2027, con renovaciones anunciadas hasta 2027, es decir, que se había ya estado fraguando lo que iba a pasar en el baloncesto. Creo que en el fútbol también, pero por lo que sea no debió de salir también la jugada, aunque la Romareda también está prevista la inauguración para octubre del 2027. O sea que todo encajaba en esto para que, bueno, pues Zaragoza tuviera ya un empujón importante. Y esto iba a afectar también a los chicos, pero claro, tenemos que empezar de cero porque la temporada esta pues no ha salido como creo que deberían esperar que saliera. Pues he dejado un comentario aquí puesto de Óscar Cirujeda que nos comentaba esto. Dice, además de Granada, ¿qué otro partido habría que ganar? Porque fuera tenemos, hay Manresa y luego tenemos Girona, Río Breogán, UCAM Murcia, Valencia Basket, que ojo que tampoco tenemos un calendario... No. También depende de qué equipo va con los deberes hechos, cuál no, en los últimos partidos. Los últimos partidos siempre hay resultados raros. Sí, pues bueno, sí, es difícil. Tienes aquí Granada dentro de 2 jornadas y a partir de ahí ya lo accesible lo tienes un poco fuera. Es que Murcia, por ejemplo, se estará jugando, ostras, Ser tercero o cuarto. De segundo a cuarto, o sea, casi nada, ¿no? Eso es lo que Valencia cuando viene, pues bueno, a ver. Después de Granada. Sí. Tenemos a Girona fuera, Granada en casa, Valencia en casa, Manresa fuera, Murcia en casa y Breogán fuera.
Bueno, ¿Verdad que- yo Girona lo veo ganable allí. Sí. Sí, Ya Es está, verdad que yo creo a que 3 del playoff. están ahí un poco en tierra de nadie porque no van a llegar para meterse en playoffs, casi con toda seguridad. Bueno, es factible, sí, y desde luego salvados están, con 12 victorias. Sí, sí. Y esta temporada que ya habíamos dicho que probablemente con 10 incluso nos salvásemos. O el que se salve con 10. Ya veremos a ver, ¿eh? Bueno, conclusiones que sacamos del parón que nos va a dejar esta jornada. Positivo, negativo, perderemos dinámica, ganaremos entreno, descansos. ¿Cómo lo ves? Para perder dinámica la tienes que tener. Llevamos dos victorias seguidas. Qué dilapidante, pues un partido que ganan fuera. A ver, ha ganado 2 seguidos, pero dinámica. Puede que sea nuestra mejor racha, ¿eh? Sí, sí. A ver, es que. Ramón habla poco, pero cuando habla, tracatrao. Yo os dejo hablar a vosotros, pero claro. Cuando estás abajo, yo entiendo. ganar 2-3 partidos te da Sí, la sí. vida, vamos, en baloncesto. A ver, yo entiendo que ya lo dijo DJ Stephens, que estaban siendo entrenamientos muy largos, y entiendo que Plaza de que ha llegado les ha metido muchísima caña. Entonces igual no nos viene mal ahora, pues que me imagino que les habrán dado 2-3 días de fiesta y volver a tener 10 días luego para preparar el partido de Girona. Yo pienso que les puede venir bien. Pues esperamos, ¿no? Oye, por favor. Nos pone esto Voy 2030, que hace un momento había pedido la renovación de DJ también os digo. Quiere que renueve, pero para que descanse. Claro. Igual es el talismán. Para que desgrabe. A ver, desde que no está DJ se está jugando mucho mejor, ¿eh? Es decir, no solo de resultados. Está poniendo la música en el vestuario, que es para lo que nació. De ahí el nombre. Claro. Y ya está. Bueno, cada uno tiene un rol en este equipo. Ya está. DJ vale para lo que vale. Y ya está. Kumajet. Mágico. Sin embargo, ajusta la bola de la discoteca. Pues Comalle el otro día tiene más 11 el equipo con el engancha, ¿eh? Sin haber metido ningún punto y creo que no cogió ningún rebote. Más 11, el mejor más menor del equipo. Esto, Víctor, no dice nada positivo de nosotros, sino negativo de Gran Canaria. Ya, pero bueno. Solo te lo digo, ¿eh? Para Por que... rebuscar algo positivo del pobre Comalle. Porque acaso alguien se estaba... Como aquí es un poco agente 0011, ¿no? 0 puntos, 0 tiros, más 11 en pista. Bueno, pues sí. Bueno, ¿alguien quiere decir algo más de los chicos? No, que sigan, que sigan. Hay que darles ánimo, ¿no? Si no, Hay que darles ánimo y que confiamos en que ellos van a seguir ganando, no fastidies. No me cabe ninguna duda de que han entrado en una dinámica positiva y de que nos van a callar la boca a todos, que nos vamos a quedar los 11 y... Escuchas la vaquera, todos, que yo siempre he apoyado a los chicos y he dicho que tenía fe en ellos. Y mientras que Fernando, que es faltoso hasta para escribir el nombre. Sí. Kumalle. El Guaraná y el Kumalle, ¿eh? Bueno, vamos a pasar a las chicas, pero antes de pasar a las chicas queremos pinchar un vídeo de números de David. Nos vemos ahora, otra vez, en un minuto. Bueno, y próximo rival. Muy buenas noches, amigos. Amigos de Desde 675, vengo a contaros, como cada semana, los números más curiosos del deporte, en este caso baloncesto aragonés. Una semana que sin duda ha sido muy bonita para la ciudad de Zaragoza por la celebración, como todos sabéis, de la Final Six, esa Final Six de la Euroliga, en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, con la participación por méritos propios de Casa de Zaragoza, ¿no? Al fin y al cabo, el campeón fue Fenerbahce. Se redimió un poquito de la temporada pasada, que también vino a Zaragoza en esa Final Six, que al final se acabó llevando Praga, pero al final las turcas, pues creo que fueron las mejores del campeonato y acabaron alzándose pues con su tercera Euroliga. Un Casa de Zaragoza que cayó en semifinales, cayó frente a Galatasaray, en lo que supone
o cierra, mejor dicho, la cuarta temporada de Casademón Zaragoza femenino disputando competición europea. Hay que recordar que es la cuarta consecutiva, las 3 últimas en Euroliga, y firma pues su mejor posición, ¿no? en Euroliga. Al fin y al cabo, pues, recopilando un poquito sus temporadas, la primera temporada que fue en Eurocup Women, el equipo cayó en cuartos de final, y en las 2 últimas temporadas en Euroliga también había caído siempre en cuartos de final. Va un paso más allá, cayó en semifinales y acabó pues llevándose la medalla de bronce frente a otro equipo español que estuvo en la Final 6, como fue Spal Girona, que precisamente, un número curioso, es la primera vez que Casademón Zaragoza le consigue ganar 3 duelos consecutivos a Spal Girona. Y hay que recordar que el Casademón también le ha ganado los 2 partidos de liga regular, una liga regular que, como comentamos semanas atrás, ya es Casademón Zaragoza primero matemáticamente. Ya solo falta ver qué rival pues nos toca en el playoff. Como curioso decir que la máxima anotadora de Casademón Zaragoza en Euroliga ha sido Merritt Hempi, con 215 puntos, digamos que sustituye a Maguri, que fue la temporada pasada con 177 puntos. O sea, también supera en puntuación a la japonesa, ¿no? Quería ver un poquito datos de Euroliga, de las 3 temporadas que da Casademón Zaragoza en Euroliga, un poquito para ver cuáles son las jugadas top, y os lo voy a decir rápidamente, ¿vale? Pues Mariana Ortiz, como no puede ser, se lleva varias nominaciones. Mariana Ortiz por ahora es la jugadora con más partidos de Euroliga de Casademón, con 52, la máxima anotadora con 329 puntos, y la jugadora con más tiros de 2 anotados con 106, además de ser también la jugadora con más rebotes, 236, con más asistencias, 264, y la que suma más valoración con 585. Es decir, Mariana está en todos los topes de Euroliga de Casademón Zaragoza en la historia, excepto en triples, que Liocievich con 36 sigue siendo la máxima triplista, Stephanie Maguli con 67 tiros libres es la que más tiros libres ha anotado, o Nerea Hermosas con 17 es la jugadora con más tapones en la historia de la Euroliga de Casademón Zaragoza. Eso como curiosidad. Vamos al masculino. Casademón Zaragoza, de los chicos, ganaron. Y como curiosidad, Casademón Zaragoza suma dos victorias consecutivas, la que consiguió frente a Forza Lleida la semana pasada y la de esta semana frente a Gran Canaria. Dos victorias consecutivas, como digo, algo que no se daba precisamente esa temporada, cuando también le tocó visitar a Lleida en el Barris Nord y recibir a Dreamland Gran Canaria. Es decir, la última vez que se consiguieron 2 victorias consecutivas fueron precisamente frente a los 2 mismos rivales. Aparte, esta supone la tercera victoria en la historia de Casademón Zaragoza en la cancha de Gran Canaria. Hay que recordar, la última no fue hace mucho, fue en la temporada 2019-2020, la temporada famosa que se suspendió por COVID, cuando el equipo entrenado por Porcio Fisac ganó allí. Pero es que la primera victoria, se data de la primera vez que Casademón Zaragoza visitó a Dreamland Gran Canaria, pues entonces Calice Gran Canaria. Estamos hablando de la temporada 2008-2009, una temporada que, como todos sabéis, fue la del descenso de Casademón Zaragoza a Liga LEP, que casualmente este fue el primer partido que Casademón Zaragoza consiguió vencer en Liga ACB, tanto en casa como fuera. Pues sí, fue en casa del Calice Gran Canaria. Aparte, hay que decir que Santi Justa llega a los 500 tiros de 2 anotados, se coloca como tercero en este podium, a jugadores que han anotado más tiros de 2 que él, que son Henry Norell y Darren Phillip. Sí que decir que Darren Phillip fueron su mayoría en Liga LEP, o lo que ahora es primera FEB, ¿no? Bajo un peldaño más o segunda FEB, primero darle enhorabuena a CBZ, que ha conseguido no solo la salvación matemática en su primera temporada en segunda FEB, con lo complicado que es, sino que encima pues luchará por el playoff frente a Caja 87. Que vamos a rememorar los antiguos, sobre todo para los viejos como yo, esa etapa en la que CBZ, entonces como CAI Zaragoza, y el anterior club de Sevilla como el Caja San Fernando, pues compartieron duelos en Liga ACB, ¿no? También hablamos del Peñas. El Peñas juega, acaba en séptima clasificación, jugará su tercer, contando con que segunda FEB antes era LEP Plata, las temporadas en las que Peñas Huesca ha estado en LEP Plata, pues hay que recordar que es la tercera vez que el Peñas va a jugar un playoff de ascenso. El rol jugó la temporada pasada, que se quedó a poquitos puntos de conseguir el ascenso, ¿no? a primera FEB. De hecho, lo perdió contra Fitbull y Palma. Y hoy, como acaba la tercera FEB, quiero hacer un pequeño inciso en ellos. Primero, felicitar a tanto a Leca Corporea Barbastro, que en su primera temporada en tercera FEB acabó con un octavo puesto muy meritorio, con una grandísima segunda vuelta, haciendo muy buenos números tanto en su pabellón como fuera. La verdad es que de notable alto la temporada de Barbastro. También octavo puesto también para el Cuarte Huelva en el otro grupo. La llegada de JC Marcos ha subido mucho los números del equipo de Cuarte y haciendo una gran segunda vuelta, ¿no?
Y la parte negativa, pues Fribal Caramuela no ha podido mantenerse al final, acaba en la posición número 12 y pues confirma su descenso, que se le complicó en las últimas semanas cuando parecía, yo pensaba que era ser uno de los equipos que se iba a conseguir mantener, y el que más tristeza da, porque era el que más tiempo lleva en tercera Fed, pues es el Alfindén, ¿no? Que tras 8 temporadas pues abandona la tercera Fed, temporadas en la que, bueno, pues ha conseguido un cuarto puesto, un segundo puesto, jugó una temporada playoff de ascenso a segunda Fed, pero con esa temporada, una temporada sin duda ciaga, último clasificado y una pena, ¿no? La pérdida del equipo en tercera Fed. Eso es todo. Bueno, pues aquí el resumen de todo lo que pasó en el baloncesto aragonés de nuestro amigo. Oigo un ruido horroroso por ahí, que alguien se siente. Está perturbando la paz, por Dios. No sé quién tiene por ahí una trituradora o una excavadora o algo así, pero bueno, vamos a darle con las chicas porque además esto merece atención plena, por favor. Hola. Bueno, ahora. Esto merece, era Pablo. Era Pablo. Esto merece atención plena porque nuestras chicas conquistan el bronce en la Euroliga con un buen partido contra Landers, partido digamos mejorable contra Galatasaray. Ahora hacemos la valoración. Y un partido no del todo bueno contra Girona, aunque es verdad que Girona peleó hasta el último momento con esos 3 triples seguidos que nos dieron 3 infartos a cada uno de los que estábamos por la grada. Pero bueno, finalmente la medalla se quedó en Zaragoza y recompensó a unas chicas que merecían mínimo esa tercera plaza, ese bronce en Euroliga. ¿Cómo veis los partidos? Si queréis hablamos un minutito del partido de Landers y luego seguimos con el de Gala. Bien. A ver, yo una puntualización, los que lo vimos estuvimos infartados. Sí, indiscutiblemente. Por cierto, creo que leí 170.000 espectadores en la tercera, en el tercer y cuarto puesto, creo recordar, lo cual es un éxito de audiencia espectacular. Mi enhorabuena, nuestra enhorabuena para Alex, pero para todo el equipo de la corporación por la cobertura que le dan a los partidos de las chicas. Mira, no es fácil en absoluto lo que oí desde casa, porque yo no fui al campo, que era la única televisión que había estado en entrenamientos, en partidos, el antes y el después, dando cobertura total a todo lo que se hizo. Que los demás que habían venido de otros sitios a dar la cobertura estaban únicamente en lo que era el partido, pero no en todo lo que rodeaba a la Final Six. O sea, y eso la verdad es que es de agradecer como espectador el que te puedas verlo y disfrutarlo aunque no puedas estar allí. Vamos, yo creo que hay que agradecerlo a la televisión el despliegue que ya está, ya podemos seguir hablando de los partidos. Lo dijeron que yo haya escuchado tanto Iñigas como Méndez de dar enhorabuena a la PTV por todo lo que están haciendo. Sí. Bueno, vamos a estructurar un poco el debate. Vamos a hablar de Landers. Venga, partido de Landers, ¿qué os pareció a grandes rasgos? Porque tenemos mucho de lo que hablar y si no, nos gusta mucho darle al palique a todos. Pablo, que has estado súper callado durante todo el partido. Venga, haznos un resumen de 1 minuto y medio del partido de Landers. 1 minuto y medio. Pues nada, muy bien, ¿no? Yo creo que era el partido un poco más importante porque si te eliminan el miércoles ya te quedas un poco chof, para qué mentir, me refiero. Entonces, además ya nos habían ganado en casa, no sé qué, y no sé, me gustó mucho cómo salieron al partido. Creo que supo parar bien a Lacan, no tuvo el día, estuvieron ahí pegadas a ella. Oma, por cierto, estuvo ahí un rato pegada a Lacan, que no le dejó respirar, me ha gustado mucho la Final 6 de Oma. Y nada, luego Van Coller entró el picorcito, así que... Van Colé. Es verdad, no me acuerdo del partido. Los demás, alguien quiere añadir. Yo también creo que el partido importante era el de Landers. O sea, hombre, desde luego. Ganarlo te garantizabas jugar sábado y domingo. Bueno, a ver. Domingo. A mí me pareció buen partido. ¿Estuvieron todas bien? No.
yo vi jugadoras histéricas perdidas, o Sí. sea, jugadores como Nadia o Marina, que yo creo que es que les podían las ganas. Yo creo que es que les podían las ganas. Yo veía a Nadia desquiciada consigo misma diciendo, ¿pero qué hago? ¿Qué hago? Y bueno, pues al final, esto es lo bueno de un equipo con una gran rotación, que pues que te salen jugadoras que en algún momento no te han salido, como Ornella. Entonces, pues te sale un buen partido de Ornella y eso, pero bueno. Yo creo que ellas les ha dolido mucho lo de las semis, pero hostia, es que tiene un mérito. Tiene mucho De mérito. aquí a 2 o 3 semanas, Y lo verán. cuando seamos todos conscientes de que somos terceros de Euroliga y ya no pensemos en lo que podría haber sido, sino en lo que somos realmente, que somos terceras, entonces se valorará. Incluso ya no te digo al año que viene, no dentro de 2 o dentro de 3, como si esto fuera fácil. Es que llegar a la Final Six es algo tremendamente complicado y más con un presupuesto como el nuestro. Pero es que además pasar cuartos y quedarte tercero es que es un mérito. Es verdad que no te ha salido la mejor Final Six que deseabas, ni los mejores partidos, pero es que... Pero lo que sí que yo creo que a ningún equipo, o sea, me ha parecido, a ver, obviamente que me lo pasa increíble, pero ha habido nivel de Final Six regulero para mí, ¿eh? O sea, me refiero, y no hablo de Casaemon, hablo en global, la final, a lo que podía haber sido y por los nombres que había. Sí. Yo las pero veo muy hay que agotadas. ser conscientes. Ay, perdona, Willy, perdona, habla tú, luego hablo yo. No, tú. Bueno, yo lo que vi es que veía a los equipos como muy agotados, ¿no? Sí. Las jugadoras estaban francamente flojas ya de cansancio, especialmente, claro, todas estas plantillas que acaban jugando con 7, 8 jugadoras, es que es tremendo. O sea, es que aunque en tu liga a lo mejor lo ganes todo de calle, ¿no? Pero claro, es que meterte estos partidos tan intensos, una plantilla corta, y para mí esa es la gran pena de que Casademón no supo aprovechar el momento que tuvo frente a Galatasaray, que era un partido ganable, porque tal y como estaban ellas, hubiéramos podido ganarles, ¿no? Pero no se algo pasó ahí, nos quedamos bloqueadas, que lo podemos analizar, ¿no? Y deberíamos hablarlo de ello incluso. Ya no solo ellas, sino también hasta Carlos Cantero, que normalmente lo ves reaccionar. Joder, les pilló en un momento ahí que nos mataron realmente. Pero para mí era un partido ganable. Y viendo la final, yo veía dos equipos con jugadoras top mundial, pero las veía que físicamente... La final fue horrible. O sea, a mí me aburrió un poco, la verdad, la final. No, un poco no, mucho. Es que era... O sea, no, tanto no, porque hay ambiente y tal, me lo pasé bien. Sí, pero tampoco no había ni ambiente, ni ellas. Yo creo que estaban como... Salieron súper plof todos. Sí, no, y además me dio la sensación, sobre todo, claro, estos equipos turcos que tienen todo jugadoras Women NBA que estaban ya, pues para lo siguiente, ¿sabes? He venido aquí, le hago algunas, otras no. Las turcas, por ejemplo, me gustó mucho algún vídeo suyo, pero... o sea, yo me acuerdo del año pasado que eso que había muy poco ambiente porque estábamos 4 gatos, pero los 3 partidos de Praga, el de Mersin, Valencia, o sea, hubo partidos que yo creo que de nivel baloncestístico fueron mejores. Pero claro, este año pilla el premundial, luego Turquía ya había terminado la liga, habían estado 2 semanas de entrenamientos pero sin partidos. Yo creo que faltaba un poco de gracia en el juego. Sí. Afortunadamente, la falta de gracia del juego la suplió la grada y los 10.000 aficionados, porque esta Final Six no se llega a clasificar Casademón y vemos estos partidos con 4 o 5.000 personas. Hubiera sido ya soporífero. Sí, sí. Oye, ¿y cómo clavábamos todos los días la entrada? 10.828. Somos unos fenómenos, macho. Faltaba uno, pero entraba otro. Sí. Digo, tendrán narices a poner el 10.828 otra vez. Digo, ya verás. No, pero no. Menos mal que al final no lo pusieron porque había varios huecos. Digo, como lo pongan ahora, ya sí que a ver por dónde cogen. También. Comentabais antes que dentro de unas semanas pues valoraremos más esa tercera posición, que yo creo que es una pasada, es una auténtica pasada llegar hasta donde hemos llegado, pero yo creo que se valorará mucho más todavía en el comienzo de la temporada que viene, cuando empecemos con los primeros partidos de Euroliga y los rivales sepan que se están enfrentando al tercer clasificado de Euroliga con una plantilla que no va a ser la misma, ya hablaremos de ello también, pero va a tener un núcleo bastante parecido al que hemos tenido esta temporada, con lo cual eso ya marca diferencias también, ¿eh? Tiene que ser respetado ya en
tanto en Hombre, España como en es Europa. que es lo que iba a decir antes. Daos cuenta que Zaragoza está aquí, Europa es todo esto, y este pequeño punto, que es donde estamos nosotros, ahora se ha puesto en Europa, nos han puesto Estamos de moda. en Europa, claro, que es que va a repercutir en muchísimas cosas. O sea, es que somos las terceras mejores de Europa, que no un bronce, las terceras mejores de Europa, y porque tuvimos un cuarto malo. Y las ¿Vale? mejores sin contar equipos. Hay que hacer una jota con eso, ¿eh? Entonces, Abramos ese melón, Mara. Abramos ese melón. Hay que abrirlo también. Abramos ese primer cuarto contra Galatasaray. Hay que hablar de ello, sí. Hay que hablar de ello. Que vamos a ver. No pasa nada. Y desde algo que ellas, el staff y la afición, con todo el cariño, con todo el respeto y con todo el orgullo, pero la realidad es la que y como hacen ellas no. así, hay que hablarlo. Claro, hay que hablarlo también, porque ese cuarto probablemente sea uno de los peores cuartos que hemos visto de Casa de toda la temporada, sí. Toda la temporada. Yo es que alucinaba, digo, pero ¿qué está pasando? Es que me iba del salón, me iba. O sea, no, digo, no. Yo puede salí ser. del pabellón. A ver si me voy y En el minuto 5 del segundo cuarto me fui del pabellón, me di una vuelta y ¿Empezaron a notar? Empezaron a notar porque estaba que no podía. Digo, no puede ser. Además es que veía sus caras de que daba igual. Es que daba igual la jugada, daba igual lo que intentasen. Era una cosa. Da igual, no entraba nada. Es que no entraban en partido, pero era algo que decías, pero ¿dónde están? ¿Qué están los nuestras? ¿Qué les ha pasado? Algo en la bebida. ¿Cuántas de las jugadoras habían jugado una Final Four, no Six, o sea, en semifinales? ¿Borakova Fingal el año pasado, esas dos? Pues Borakova que quedó segunda con Villeneuve en 2023 o 24. Borakova, la Final Six de Borakova. Claro, yo eché de menos que Borakova, que era campeona de la Final Six, no hubiera estado. O sea, yo la vi agarrotadísima todos los partidos, además. A mí me dio pena, porque yo creo que era un partido para disfrutar y muchas de ellas no disfrutaron. Sí. No, claro, es que salieron cagadas, por eso preguntaba. Yo creo que un poco de inexperiencia, no en cuanto a partidos europeos, porque obviamente todas han jugado todo el año competición europea, pero la presión, jugar en casa, jugar una semifinal, salir por primera vez para muchas, independientemente de la edad que tengan, la primera vez para muchas a una competición así, saber que dentro de lo malo el rival es más asequible que lo que podríamos haber tenido enfrente en cualquier otro momento y te cagas. ¿Qué pasa? Que claro, es una semifinal de Europa. Y te cagas en una semifinal de Europa, tienes 10 minutos malos y te fastidia el partido. 10.800 personas. Y yo he de decir que el Felipe, bueno, no es que sea un pabellón ruidoso, no nos vamos a engañar, o demasiado ruidoso en las ligas, pero en el partido contra Galatasaray estuvo desde el minuto 0. Sí, a mí me gustó mucho. Presentación de gala en la presentación de Casa de Montal desde el minuto 0, gritando tal. Y yo creo que eso, los nervios, que no entraron las primeras canastas, el público, tal, se les hizo bola y cuando quisieron empezar, porque luego la segunda parte del equipo fue totalmente diferente, pero cuando empezaron a levantar cabeza a mitad del segundo cuarto, pues fue tarde al final. Galatasaray es un equipazo y llegar 15 minutos tarde al partido te penaliza, y aún así 6 abajo, 6 o 7. Y la gente no se vino abajo, que eso me sorprendió bastante. Cuando el equipo esté en esa dinámica, es que es muy complicado coger el balón y empezar a tirar a la canasta o a entrar. Es muy difícil, claro. No te salen las cosas, no te salen y es como, joder, ¿ahora quién mete aquí mano a esto? Pero bueno. Dice María Jesús en un comentario de Pablo Lasso, que muy acertado, que es un escenario el que vivieron que no lo habían valorado, que no valoraban ir perdiendo 24-4 en el primer cuarto y claro, es muy difícil o sea, puedes valorar ir 5 abajo, 8 abajo, pero 20 abajo el primer cuarto es que es algo que no está en los planes de nadie, ¿no? Tampoco estaría en Galatasaray.
Es Y luego claro, que es normal que duela más a las jugadoras, porque es que esta temporada se han acostumbrado a tener partidos malos y salvarlos al final. Sí, claro, pero Y claro, no siempre puede pasar, obviamente. Y bueno, pues te vas del partido diciendo, hostia, justo en este momento, con lo que hemos hecho, pues lo que hicimos con las checas, lo que hemos ido haciendo en Europa, salvando el culo en algunos partidos que parecía imposible. Yo me Llegar estaba a ese viendo el nivel, partido de Valencia. por Valencia, ejemplo, Moreno, Valencia. claro, sí, yo sí, creo que les entró el agobio, ¿no? De ver que cada vez eran más. Claro. Y es que aquí no hay una vuelta, aquí no hay un partido que he perdido contra Landes, pero espera, que igual puedo de repente dar la sorpresa y ganar en el Rocha Arena, ¿sabes? Claro. Aquí era a un partido. Y además yo creo que eran muy conscientes de que yo me esperaba, o sea, yo lo que me esperaba de ese partido, aparte de ser muy competitivo y que Galata es muy buen equipo, digo, Galata, por lo que le he visto yo, es un equipo de corta rotación, entonces empieza muy fuerte y te mete muchos puntos. Vale, te podía meter 30, pero claro, si tú metes 15, si tú metes 20, ¿sabes? Claro, Algo más cercano. claro. Entonces ya Galata fue un momento de estaban completamente agotadas, encima se lesiona Yujas, las dos pibos jugaron los últimos 27 minutos sin descansar ni un minuto y aún así les dio para, porque claro, era tal la ventaja que tenían que les dio para ganar, pero o sea, se Más desinflaron 27 completamente se con van a poner. razón. es que juegan con 6 jugadoras. Porque, Sí, bueno, sí. Sí, sí. Y luego es verdad el comentario que dice Marta por aquí, que además los árbitros en el último cuarto tampoco ayudaron. Esto Sí, sí, pero bueno. No perdimos Los- por Es que, No, los es que al árbitros a mí me principio- han parecido al bochornosos durante toda Para la todo el final. mundo. O sea, Pero Ha sido horrible. un nivel arbitral, esto pero vamos, bajísimo el nivel arbitral que hay. muy malo, pero para todos Y son los- a mí me que lo parece muy habéis puesto preocupante. O sea, además. hacemos Y son los un mejores de debate Europa, tal, ¿eh? pero no deja de ser una Claro. Final Six de Euroliga, de la mayor Es que es competición eso. femenina de No, básquet los europeo. mejores de Europa no, los mejores que pitan en FIBA, porque los que pitan Euroliga no van a estas competiciones. Bueno, Claro, claro, los los buenos son mejores los que van a de Euroliga. Europa de baloncesto femenino. Sí, pero La digo cosa, femenino. la cosa es que Casademón, por ejemplo, se puede quejar, y con razón, de dos jugadas puntuales, como el manotazo que le pegan a Nadia Fingal que pitan fuera Sí. nuestra, que sí, fuera nuestra era, pero del manotazo. La fuera era Y luego nuestra, del- pero la falta. Pero Claro, porque le y dan la luego mano a Nadia. Sí, y luego el 2+1 de Leite, que acaba en falta en ataque, se puede quejar, pero es que en Sí. general, o sea, yo creo que desquiciaron a todo el mundo. O sea, es que era horrible. Sí, Pero horroroso, horrible. horroroso. Hay una falta, creo que fue en el partido holandés, que agarran a Mabuli en el suelo por detrás. Sí, sí, Pita sí. Y falta, te habían la pitado pita para el ataque. otro lado. Y tarda, Sí, y luego lo tarda un cambian. minuto en reconocer y decir así, mea culpa, para allá. Digo, ala, macho, digo, esto me parece intolerable. Sí, No, contra- una vergüenza, contra Galatasaray. en general. Intolerable. O sea, Contra porque Galatasaray. todos nos podemos equivocar, pero rectifícalo. Pero claro, como ya se ha pitado, no la pueden rectificar. Eso dicen. Sí, O sí, eso sí, decía la tele. bueno, es así el reglamento, claro, sí, sí. claro. Claro. En las semifinales contra Galatasaray habían 3 árbitros que eran una chica y 2 chicos. El chico que tenía el pelo más oscuro, Uf, en Uf. toda la segunda parte, lo único que nos pitó a favor él uf. fueron unos 5 segundos que lo pitaron no sé Ah, a sí. quién que nos de balón. Lo único, el resto lo pitaba todo entre los otros dos a nuestro favor. Y además, ese tío era un chuleras Además, Sí, espectacular, pero un chuleras, Deberíamos entrevistarlo en el próximo programa. sí, venga, Creo que sí. nos ponemos a ello. de verdad, ¿no? Pero, o sea, te podías equivocar. Venga, Pero echar muy vuestras negativo. cañas a ver si pescáis algo. Y yo comprendo también que, Claro. que para los árbitros de Liga Femenina que no están acostumbrados a pitar delante de 11.000, un árbitro de Euroliga, 11.000 sale de casa y tiene 11.000 delante ya. Pero es que un árbitro, o sea, yo entiendo que a ellos también les puede poner nerviosos y es natural, Bueno, pero que siempre haya estado mal el mismo en todos los partidos que ha pitado, ya no es que te ponga nervioso. Es que Pues eso, ese dato que das, no te sé decir, lo del público con el que pitarán, porque partidos de baloncesto, pues en este caso femenino, pero bueno, masculino, en ligas domésticas que no sean Alemania, claro. Alemania, España, Francia, poca cosa más. Yo no creo que por mucho que Fenerbahce gane ligas en Turquía, en sus partidos de liga vayan No. 6.000 personas. Mandan de vez en cuando los ultras, pero uno de cada 4. No deben de- Por eso, que es que estos han pitado árbitros, más de 5.000 o 6.000 personas. claro, que es que estos árbitros tampoco están acostumbrados a esas situaciones. Y no seré yo jamás en la vida el que defienda un arbitraje. Pero. No, eso es lo que decía, Ramón, que, Sí, que sí. estos árbitros no están habituados a pitar delante de 11.000 y que también les Claro, pueden claro. los nervios a ellos.
Eso es lo que decía, pero que es Y que porque no vamos, saben gestionarlo y luego de repente ya para igualarlo, porque lo acaban igualando, en mi opinión, Sí. la mayoría de partidos son igual de malos para todos, lo igualan con cosas que dices, pero si es que esto no era, si es que ha hecho 4 anteriores y justo esto vas a pidarlo. A mí me desesperan siempre en ese sentido. Con Girona, ¿qué pasó? Iban ellos 12 tiros libres a 0 en el descanso y al final acabó igual el número de tiros libres. Es que es una Sí, pasada. siempre hacen lo mismo. Con lo cual, Pero bueno, haces para que que luego todo el no mundo se tengan- enfade. Lo que iba a decir. todavía enfada más. Es que eso no es arbitrar bien. Perdonad que, pero, a ver, porque primero que todos pensamos igual. El que hará igual, No, claro porque que no. Cantero me parece que se quejó de que mira tú, que ellas no llevan ninguna falta y nosotros llevamos ya las 5 o casi, algo pasa, ¿no? Eso no es lo normal. Y luego, pues en los tiros que llevaban unas y otras. Pero venga, pues ahora te voy a igualar, pero es que eso no es arbitrar Claro que bien. no. Es O que sea, es peor arbitrar bien es todavía. O sea, justo. eres Exacto. consciente de que has pitado mal y vas a pitar peor pitando lo que no es para igualarlo y compensar. Es que es peor todavía. Lo que os iba- Es que estás Os lanzo una demostrando pregunta. que no ¿Conocéis eres algún árbitro que pite profesional. bien? Sí, Alguno hay, alguno hay. sí. Hay ¿Lo árbitros. conocéis? ¿Tenemos Más algún en ACB, nombre, más algún en apellido? ACB. Pues algún escuchar, cargo? yo el año pasado fue cuando ganó la Euroliga masculina Fenerbahce, que la pitó Peruga, encima árbitro aragonés. Me pareció que hizo un arbitraje escandalosamente bueno. Bueno, tenemos ahí uno, venga, Peruga. Bien. Lo que os iba a decir es que no seré yo quien defienda a los árbitros, pero llevamos 8 minutos hablando de los arbitrajes. Hemos quedado terceras de Europa, hemos vivido una Final Six en casa. Sí. Vamos a dedicarle tiempo a otra cosa, que los árbitros, pues ya sabemos. Claro, tienen que estar. Casademont Girona. Oye, por cierto, al chat os leemos lo que estáis poniendo por aquí, aunque no os leamos, pero si queréis lanzar preguntas y opiniones y demás, estabais comentando también ahora de los árbitros, pero bueno, que os vamos leyendo, ¿eh? Casademont Girona, ese partido que fue ¿Qué? Vaya 3 triples, ¿eh? Menos mala que no entraron. Es que el final de partido fue una cosa Terrible, ¿eh? Terrible. Otro equipo también que juegan con lo mínimo, ¿eh? O sea, es que es increíble. Es increíble. Sí. Hombre, la base jugó todo el partido, ¿no? La base de la Bueno, yo creo que los 40 Prácticamente se iba y ponían a Ainhoa o a Yosaite de base, que no lo son, pues sufrían un montón. Y no, Ainhoa que se comió unas bullas del Roberto. Se comía todas las mira que yo broncas, estaba las detrás comía del ya. banquillo de Girona. El pobre ayudante de Íñiguez, las que se comió. Le hablaba aquí, o sea, aquí. Sí. No, y ahí me hizo gracia el primer día contra Venecia, que se lo hacía eso a Canilla, que la pobre no puede jugar porque está lesionada tal, y era la tía en plan, sí, pero que no voy a salir, en plan. ¿Qué hago? Con la mente. En plan, haberle dicho a Roberto, ¿qué? Se nos ha pasado por encima uno de los, yo creo que de los mensajes más importantes que ha pasado por el chat, que decía Sarika, perdón, que estaba cocinando, añado yo que supongo, Sarika, que estabas haciendo croquetas para traernos unas aquí a los de compañeros y sin embargo amigos de desde 675. Estará cocinando con Walter White, ¿no? Y por ahí había un comentario también que quiero leer que decía, ¿quién es la jugadora que más ha sorprendido en la Final Six? Pregunto también. Elena Oma. Oma 1. Hombre, Fernando dice que hemos recuperado a Oma. Yo mucho que me alegro. Oma callando bocas. No, sí, yo creo que también porque además defendió contra Landes a Lacan, ¿es la buena? Sí, Lacan se llama, ¿verdad? Y contra Girona se puso a defender a Yosite. O sea, es que encima estaba la otra loca y no le soltó un esto de milagro. Sí, defensivamente estuvo a un nivel top. Y ahora la vamos a necesitar. Sí, no, pero es que además Elena siempre lo ha sido y le hemos vuelto a ver en el mismo perfil de hormiguita. O sea, yo estoy aquí callada, pum, pum, pum. Entonces es lo que la identifica, ¿no? Que ella no quiere dar la nota, pero está ahí. Y a mí es que me encanta. O sea, es que esa forma de ser discreta, pero estar ahí es que es lo que le hace grande. Es que es una de las buenas noticias, ¿no? Que hemos recuperado a Oma y más con la salida de Leite, es que nos hace falta. O sea, ahora mismo, si trajesen a alguien porque pudieran, pues siempre que mejore lo presente,
pues a lo mejor te lo puedes plantear, pero para traer a alguien, una medianía, una jugadora de estas que no tienes muy claro qué te vaya a aportar, Elena Oma te va a dar unos minutos de bastante calidad, espero, ¿no? Y Queda ahora mucho por jugar. los va a tener, pero yo creo que ya se los merecía antes de Sí, todo esto. para mí Para eso mí, es ¿eh? uno Sí, de pero los problemas que quizás ha tenido este equipo, que teniendo una plantilla tan larga, Claro. no les haya dado más minutos, salvo que haya sido por motivos físicos, tanto a Nerea como Claro. a Oma, porque Suelta a Elena y a las vas a Oma en el necesitar. partido. ¡Hala! Lleváis sin jugar Claro. 2 minutos es si que cabe en 2 a Elena partidos. a Elena ¡Hala! se la veía agotada, pero es que es normal. Es que no ha podido tener minutadas Si durante no hay toda la ritmo de temporada. partidos, no es De fácil hecho, salir del agujero. Oye, os pregunto, ¿Brianna Stewards qué? Joder, le ha salido el punto a 20.000 pavos, macho. Pues eso, Vaya Igual. fíjate tú que traes una jugadora, pues posiblemente la mejor o una de las mejores jugadoras del mundo, a una competición como la Euroliga, que va a estar está 2 semanas, y está integrada en el equipo. No. Pues no. Contra Entonces Girona te hubo un merece la menos pena. 1 con ella en pista y contra Galata +3 en un partido que ganan de 12 o así. Claro. O sea, fue el peor. Si A mí me os parece- fijáis en la final, en el primer cuarto es abismal la diferencia de cuando sale titular, Sí. Brianna Stewart, que tira muchísimo y no sé si mete 4 puntos, pero cómo movía el balón cuando estaba Brianna en el banquillo y cómo Sí. lo movía Claro. cuando estaba Jan Pitch. Fue al banquillo y empezaron pues como el partido que jugaron aquí en la primera fase. Movían el balón con una velocidad vertiginosa en ataque estático. Y era cuando Y además, viéndolo ya, ahora que ha pasado y lo han ganado exactamente igual sin necesitarla, me refiero, viene aquí, aparte de que no había jugado ningún partido, la inscriben en febrero para venir ahora en abril, pero por ejemplo Rupert, que la manda al banco después de ser finalista del MVP de Euroliga y meter 16 puntos en la final, ¿qué? En plan, claro, traes a una muy buena, pero yo estaba aquí todo el año haciendo unos numerazos Claro. y me has mandado al Sí, banco sí. y realmente conmigo me juego mucho mejor. Por eso que a veces eso descompone mucho la plantilla, ¿no? Y al final, Claro. oye, mira, pues que sí, que es muy buena jugadora, pero para 4 partidos realmente lo vas a traer. No lo veo. O sea, es que no lo veo. Bueno, cuando tienes dinero a mansalva. Pues, Yo opino como José Aunque lo Manuel. tengas, Creo que la que tampoco te competición. aporta Y eso tanto. que no estaba McBride, que llega a estar y necesitan 7 balones. Sí. A Fenerbahce le pasa como a Ramón, que se da por dinero. Bueno, y a mí, la jugadora sorpresa, como no hemos dicho que fuera jugadora de jugar, para mí la jugadora sorpresa fue Petra. Aunque no fue sorpresa, pero... Sapi. Chicos, tenemos todavía 2 partidos de liga pendientes este jueves que jugamos. Después de los 3 partidos de la Euroliga, jugamos este jueves y jugamos este sábado. Para terminar de reventar lo poco que quedaba ya de las Qué jugadoras bien. hermosanas. Estudiantes y Cádiz. Estudiantes se juega mucho, Cádiz no se juega ya nada, pero Estudiantes se la juega. ¿Qué hacemos en Madrid? ¿Cómo vamos en Madrid? Freno de mano. Sobrevivir. O sea, A no lesionarnos, a que no pase Hombre. nada, a a que se probar quede cosas, entero en a que sigan Madrid. rodando Nerea, Oma, Maguli, Bancole, así la segunda unidad. Que Y jueguen las descanso cosas para... en Tenerife, que yo, si se pudiera completar fichas con juniors, Nada, tampoco No es eso, hay. porque yo creo que estos partidos vienen bien para preparar los playoffs. Al final, Sí. si no lo haces con intensidad, pero los haces igual contra rivales buenas, yo creo que son Sí, buenos. pero- Al final tienes como 2 partidos para probar cosas, o igual prueba cosas que no prueban toda la temporada porque no te juegas nada y no tienes ese peligro. pero después de jugar, ¿cuántos partidos hemos jugado en las últimas 2-3 semanas? Pero por eso digo que pero como con un entrenamiento, pero al final, si no, también mira Fenerbahce, se buscó uno en Salamanca porque si no Sí. tanto tiempo sin jugar no es Sí. bueno, ¿eh? No se puede Y parar. piensa que las juniors son juniors, ¿eh? Claro. O sea, quiero decir, no tienes un Tipo se liga- contra Gran Canaria, pero No, es que aquí igual las pobres. Yo vi hace 2 semanas la Final Four de Campeonato de Aragón Junior, que estaba a casa de Mon, o la ganó, pero no había ninguna que digas esta chica puede estar jugando en Liga Femenina ahora mismo, o sea, pero ni de lejos. No, es que son juniors. Y alguna cadete también. O sea, Muy complicado. Bueno, llevamos 1 hora 10 minutos para que no se haga muy largo el programa. Tenemos el tema. El Y ahora, tema. y ahora ¿Qué que ha pasado? Carla ¿Qué? me dice
resuelve unilateralmente su contrato, paga su cláusula y se va. Se va habiendo jugado la Final Six. Ella quería jugar la Final Six, pero nos deja con los pantalones bajados, y perdonad la expresión, de cara a los playoffs de liga, que para ella a lo mejor no eran importantes, o para ella hay otros planes más importantes, cosa que es lícito, ¿eh? Yo no estoy valorando que no sea lícito, pero para el club nos deja en una situación complicada porque perdemos a una de las jugadoras que venían a ser top en este equipo. Luego hablaremos, si queréis, de los números que ha hecho y veremos si ha sido o no ha sido top. Eso es una cuestión que podemos ir valorando luego, pero que venía a ser una jugadora top, eso era indiscutible, que estaba ejerciendo un rol además importante en el equipo. Insisto, más allá de los números, no era una jugadora de rotación, estaba jugando una media de 20 y tantos minutos por partido, por lo tanto era una jugadora que contaba mucho para el equipo. Se nos va además sin poder sustituirla porque las salidas, las jugadoras no permiten que inscribamos a ninguna jugadora nueva. Así que, ¿y ahora? Sí. Pues mira, tomo yo la palabra, no me la des, la tomo yo. A ver, yo siempre he dicho y he defendido que un deportista tiene la vida laboral muy corta, ¿vale? Todo el mundo tiene que buscar cuando quiere crecer. Hasta ahí estoy de acuerdo. Pero tú cuando te vas de un sitio, lo que tienes que hacer es irte dejándote una puerta abierta y siendo una persona elegante. En este caso, yo no lo veo elegante. O sea, por una parte, estoy defendiendo el que quiera crecer, como todo el mundo laboralmente, ¿no? O sea, tú tienes un trabajo, cobras tanto, te ofrecen algo, mejor horario, mejor dinero, me voy. Porque sé que tengo una proyección, tengo un proyecto, ¿no? Un proyecto de carrera. Y yo creo que ella es lo que hay que hacer, ¿vale? Me parece estupendo, pero muy mal hecho. Es decir, tú no puedes coger, jugar, cabrearte como se cabreó dando puñetazos que le han sacado por 1000 sitios en redes sociales y decir, bueno, chicos, encantadas y un placer, tal cual, pero me voy a Portland, pago lo que tengo que pagar y me voy. Y además, dejando al club sin poder fichar a alguien en tu nombre. Entonces, hay que ser elegante. Tienes que ser un deportista elegante. ¿Por qué? Porque nunca sabes dónde te va a llevar tu futuro. Gente cuando se fue, que además se ha dicho, ha vuelto y todos estamos encantados. Nadie le ha puesto ninguna pega, al revés. Yo, cuando la volví a ver, dije, ¡hala, qué alegría! Bueno, ¿sabes? mucha gente le puso muchas pegas a Gempi. Bueno, pues muy bien. sigan Mucha poniendo gente le alguna. habrá puesto pegas, otra No gente era no se jugadora, la habrá no era jugadora a nivel Euroliga, se decía. Eso es. Pues Pues toma. mira, con un canto de los dientes, ahí estamos. Mejor ¿vale? quinteto. Bueno, Pero que yo, mi punto de vista es, vale, crece, pero sé elegante si te vas. Y una cosa lo ha hecho y lo otro no. Entonces, no, a ver, ya tienes a partir razón. de ahí cada cual. Tienes razón, porque al final lo que tenía que haber hecho era, bueno, pues hablar con el club y llegar a un acuerdo y no tener que andar pagando una rescisión, ¿no? Es que es comprensible, ¿no? Que ya termina la Euroliga y esté pensando en su próxima temporada en la NBA, pues bueno, Sí. es comprensible, de acuerdo. Pero tienes que salir de otra manera. Pero bueno, al final se despidió a la francesa, ¿no? A mí me gustaría conocer lo que ha pasado, porque A mí también. claro, no sabemos si es la jugadora la que ha dicho, oye, que me piro. Son los amigos de Portland los que han dicho, ¿cuánto es? ¿Ya? Tanto, pum, ala, adiós. Es decir, Pero- se rescinde el contrato. Ya ni te pagan Pero una más allá de eso, yo he de decir que yo, si fuera ya no la Liga Española, porque la Liga Española poco tiene que hacer, pero las competiciones europeas, el señor Garbajosa, yo empezaría a plantearme qué es lo que hay que hacer para terminar con este vasallaje que vivimos absoluto a las competiciones de la Liga del Norte de América, porque son los dos, Sí. es Canadá y Estados Unidos, y empezar a planificar a 5 años vista, a 10 años vista, una competición que sea atractiva y que mueva dinero de verdad para Pero, que los jugadores no se Ramón, quieran ir allí. Ramón, lo que acabas de decir significa que Carla Lite se hubiera quedado en Zaragoza por 300.000. ¿Tú crees que no se hubiera quedado aquí por 300.000 o 400.000? Bueno,
Pues es que no lo sé, es que no sé cuál es su proyecto. Ahora mismo está claro que la NBA... Una cantidad, no lo sé. Sí, pero ahora está claro que la NBA, ella, o la WNBA, ella va a tener el contrato que tenga cobrando lo que cobre, más lo que cobre de publi generada por ella y lo que haya negociado su agente, que pues será el puto amo de los agentes. Pero si aquí, y es obvio que es toda una relación comercial, todos se basan, como dice Mara, en ganar más, que bueno, pues es que igual lo que hay que hacer, en lugar de ponerse a llorar y hacer como hizo Garbajosa hablando con los de Colgados del Aro, que si es que nacen muchos proyectos, es que claro, entidades privadas, con Project B, con la NBA, con no sé qué, coño, ponte a trabajar, genera el dinero que tengas que generar y el baloncesto femenino aquí en Estados Unidos. ¿Quieres tener a las mejores? Trabaja para ello. Que no se vayan, trabaja para ello. Ahora mismo vivimos en una situación absoluta de, ya ha salido... Creo que os lo he pasado antes por el grupo de WhatsApp, no me acuerdo quién ha sido, que ha dicho que jugadora de Fenerbahce. Alemán. El año que viene ya no se plantea venir a Europa, de momento un añito de descanso, pues es que esto va a pasar todo el rato. Aguafam, imaginaos la relación de vasallaje absoluto con la liga, con la WNBA, que el club le da permiso para irse a vivir el draft, que lo veo perfecto para ella, pero en mitad de una temporada que se está jugando, una temporada que igual no tenían partido o se podía ir y volver, pero la jugadora se va a Estados Unidos, vuelve, aquí no ha pasado nada. A ver, yo creo que todo el tema viene de que la Women NBA ha estallado y ha soltado en 15, o sea, en un año, en una semana, sí, lo que llevaba tiempo acumulando en 15 años. Al final, sí que ahora cada vez veíamos más que venían más tarde algunas, que otras de repente se iban antes, pero claro, todos los sueldos que nos han ido actualizando durante tantísimos años, que me acuerdo, es que además me acuerdo que en 2024 cuando Fiori se anuncia que se va a la Women NBA con su salario rookie son $65.000 y ahora las rookies van a ganar 400.000 y 500.000 la uno, entonces claro, ha estallado todo de golpe en vez de ir haciendo una subida progresiva y claro, esto afecta sobre todo a los contratos que ya estaban hechos y las temporadas empezadas. De aquí a los próximos años, pues mira, igual baja el nivel, pero no vas a tener este problema porque como no va a ser compatible, pues no vendrán y punto. Y entonces sabes que te vendrán desde el día 1 hasta el último, al menos en España, que encima es una liga larga. Pero claro, las que ha pillado ahora entre medio, con temporadas a mitad y con contratos hechos, es cuando ha estallado todos. Y en vez de perjudicar a la Women NBA, ha perjudicado a Europa, que siempre pasa lo mismo. Bueno, es normal. También es cierto que esto es lo que va a pasar a partir de ahora. No todas las jugadoras NBA se han ido, pero es verdad que no todas van a tener el mismo rol y no todas son jugadoras que, bueno, pues que van a estar en la misma posición, no hablo de posición de juego. También es verdad que ha coincidido que Portland es un equipo nuevo que hay claro, o sea, el draft de expansión nos la ha liado, pero bien. En la expansión nos la ha liado porque al haber accedido en un pick muy alto también, Portland de alguna manera le ha obligado. ¿Le puede obligar contractualmente? No le puede obligar contractualmente. Si llevas 3 años, sí, pero no. Ella tiene derecho, efectivamente, como rookie de segundo año, tiene derecho a haberse quedado en Europa para jugar los playoffs. Otra cosa es que Portland le hubiera dicho, chata, tú sabrás si vienes o no vienes ya y el rol que te quede después si las otras jugadoras se integran en el equipo antes que tú. Y ella... Que tiene toda la pinta. Obligación contractual no tiene y por lo tanto ha sido decisión suya el equilibrar la balanza y decir, bueno, Casa de Monzaragoza y jugar la final de la liga, que ya no es la Final Six, ya le he jugado y me voy con un bronce, o objetivo NBA. ¿Es lícito? Es lícito, por supuesto, es lícito, totalmente lícito. Pero yo entiendo que la decisión la toma antes de ganar el bronce. Por supuesto. Sí, claro. Esta decisión la tiene tomada, pero hace meses. Hace meses. Por eso. No, la tendría desde que salió que iba a Portland. Y ya hace meses que ella no estaba a gusto en Zaragoza. Y hombre, yo creo que ahora está que ella iba a salir de Zaragoza probablemente para el año que viene. Y eso a mí es lo que me han dicho. O sea, a ver, yo soy como muy de y tal, pero a mí lo que me habían dicho es que no iba a quedar su segundo año y entonces este año iba a hacer su temporada porque las Valquirias, al igual que a Yosaite y al igual que a otras, le permitían ir más tarde y ya había jugado y no era un equipo nuevo. ¿Qué pasa? Que todo esto cambia con el draft de expansión. Al final vas a un equipo nuevo que no ha jugado nunca, que se tienen que juntar y conocer todas y encima tienes que jugarte ser la base titular o suplente o no tener minutos. Entonces, claro, no tiene nada que ver un equipo con otro y entonces ya como, bueno, no voy a salir, o sea, esto pensándolo hoy en mi cabeza, no voy a salir en este equipo tal y en cambio Portland es
esto a largo plazo, tal, no sé qué. Si no voy, me quedo sin Woman NBA y si no, son 2 semanas más aquí que no voy a volver aquí. Entonces, y esto lo digo en plan de verdad que yo a Leite le tengo muchísimo cariño. O sea, es una jugadora que me ha gustado un montón y me da mucha pena esta situación. Y lo digo sin ir contra ella ni nada de eso. Pero creo que ha sido eso, poner en la balanza un equipo que no iba a volver o Portland, que es un proyecto a largo plazo para ella. Efectivamente, yo llego a la misma conclusión que tú, pero claro, yo cuando decimos, y me parece muy bien lo de Leite, pues a mí no, porque yo soy del Casademont, no soy de Leite. Claro, o sea, claro. yo soy del Casademont y a mí ahora mismo me ha dejado con los pantalones abajo, porque me ha dejado Sí. una de las jugadoras clave y sin poder sustituirla. Pues que le vaya muy bien. Si yo no le deseo a esta muchacha nada malo, al revés, pues que le vaya, bueno, ni bien ni mal, que le vaya que tenga que ir. Pero a nosotros nos dejó venidos, ya está. Carlos, no le hemos deseado el mal, por supuesto que no se lo deseamos faltaría, a nadie. claro, O sea, nadie. cada cual tiene que buscarse sus, como dicen aquellos, sus habichuelas, ¿no? Pero sí que es verdad que el cuadro el que nos ha dejado a nosotros es algo que yo digo que no ha sido elegante, ¿vale? Como decían en el chat, estamos con la euforia de una medalla de bronce de Europa y a las 24 horas nos dice Carla que se va, que me parece muy bien, que es muy libre. Pero que en una estación de una gasolinera, bueno, adiós. Claro, o sea, es que, hombre... Es que el vídeo también... Luego, dejas al club sin base, dejas al club sin posibilidad de fichar a alguien. Sin base no, que tenemos a No, Mariona pero ahí, sí, hombre, tenemos a Mariona, por Dios. A ver, en el fondo de tus jugadoras que se nos retire entra otra. Pero de a lo que voy es que nos dejas sin la posibilidad de fichar a otra base, ¿vale? Así por dicho, ¿no? Entonces, pero bueno, al final es una jugadora que aun siendo importante en el equipo, quizás es la más fácilmente sustituible con lo que ya tienes, que eso no es poco. Sí. Por otro lado, cuando tú fichas a una jugadora así, con esos condicionantes que sabes que pueden suceder, yo creo que el club tiene que contar con que esto puede pasar, ¿no? Ya, si pasan todos los clubes, quiero decir, si no se te van antes es porque por lo que sea la NBA decide que no la quieren esa jugadora. Si no me equivoco, no sé si fue Fraser la que estuvo sí, pero Fraser cuando vino ya se sabía que se iba a ir. Claro, se fue, pero luego no llegó a jugar, ¿no? No. Por lo tanto, claro, entonces al final los jugadores y jugadoras tienen que mirar por su interés, porque al final su recorrido es muy corto, ¿no? El problema es más del club, decir, oye, pues si sabes que esto te puede pasar y tienes muchos números de que te pase, ¿por qué la traes? ¿Para qué la traes? El problema es de la competición europea, hombre, no del club. O sea, el club sí la firma y en principio yo entiendo que el acuerdo que firma es basándose en lo que había pasado hasta ahora. No esperas que haya en esta expansión que esté Leite metida en medio, que se vaya a ir a un equipo, que le vayan a decir, claro, eso no te lo imaginas. Y luego, por otro lado, yo creo que en la posición de uno, es verdad que tenemos dos bases, pero yo creo que no se parecen en nada a lo que nos podía dar Leite y además con la baja de Puello. Esa capacidad de reaccionar, de echarte el equipo a la espalda para anotar, no lo tiene ni Laia Flores ni Mariona, sí, pero Mariona está para lo que está, que es liderar al equipo y animar a las compañeras y luego que les salgan las cosas. Yo creo que era la única jugadora que teníamos que sin tener que tener un juego coral era capaz de meter puntos. Era darme el balón a mí, que me voy para adentro. Necesita un balón y poco más. Las decisiones en clubs que se llaman, al final los balones en los últimos minutos a ella no le quemaban. Claro. Y eso es verdad que aceleraba el juego, la transición y las primeras ventajas en 6-8 segundos se las ganaba muy bien. Ahora el equipo pues probablemente sea un pelín más estático, un más 5x5 puro. Pero bueno, os planteo dos posibilidades que a mí, bueno, hay tres en realidad, pero una yo creo que la deberíamos descartar, que es una opción de un fichaje express. Creo que debería estar descartada, pero ahora dos opciones. Una, por un lado, repartir las responsabilidades de Carla Leite, pues de subir el uso de bases secundarias, aleros generadores, etcétera, o más sistemas mano a mano o bloqueos indirectos que hasta ahora nos generaba también esa parte de que no se le puede sustituir, pero que entre todas sí que van a ocupar ese hueco. Y otra opción, cambiar la identidad ofensiva con menos bote, más pressing game o corte sin balón, más juego interior. ¿Cómo lo veis ahora? Cambiar un sistema ofensivo a estas alturas de temporada es muy complejo,
Pero nos haría A más, ver. más imprevisibles de cara a unos playoffs. Sí, pero ahora toca, con lo poquito que queda de temporada, toca que cada jugador aporte un poquito más de lo que aportaba. Por ejemplo, hemos hablado de Elena Oma. Elena Oma ahora va a tener que entrar en rotación prácticamente a saco. Claro. Que no se nos refríe ninguna base, porque ahora bases ya solo tenemos dos. Porque Ahí podemos tener dependemos. problemas. Claro, es que ahora si Puello no se recupera para el playoff, es que vamos Claro, es con que yo dos iba a bases, comentar tema Puello. O sea, para mí es que todo lo de ahora al final ya hemos Claro. jugado sin Leite por lesiones y por cosas, pero el Claro. tema es qué pasa con Puello, o sea, cuando salga qué es lo de Puello concretamente, porque ahí sí que veo mucho problema, en plan, si pierdes a las dos, en plan, yo creo que hasta ahora nos hemos ido adaptando, ¿no? Pero sin las dos sí que sería algo bastante... Si pierdes dos jugadoras en una misma posición, es un drama para cualquier equipo. O sea, tienes que pasar a Bori con Oma al 2 y Bancole con Maguri al 3. Claro. Pero vamos, que insisto, que hubiese sido mucho peor perder a una Nadia Fingal o a una Gempi, ¿no? Sí, Hubiese sido un drama. O a una Mariona. Mariona, Gempi o Fingal. No te vayas más lejos. Cualquiera de esas tres que pierdas, madre mía. O sea, si me hablas de nuestras no tienes 5 o 6 jugadoras principales, es la que menos daño nos hace. Claro. Por lo tanto, bueno, le va a dar oportunidades a Oma, que yo espero que lo haga bien, esperemos que se recupere Puello lo antes posible. Y si eso sucede, no sé hasta qué punto lo vamos a notar. Lo notaremos, pero no creo que tanto. No creo. Mira, os ponía este comentario en pantalla esto. de Zarsak o Zarsak. Nos dice que el club debería fijarse en lo que se negocia, ya que tanto Güelle como Leite tienen una cláusula de rescisión desde el momento en el que firman el contrato. Sin embargo, Mercerón, que es de la misma agencia, no tiene cláusula de rescisión con Girona. Es que es a lo que te arriesgas si no la... O sea, me refiero, no voy a echar obviamente la culpa al club, pero si tienes esa cláusula, te puede parecer más lícito o menos, en un momento mejor o peor, que te puede hacer una puñeta, pero es que en el momento en el que está esa cláusula... Bueno, yo creo que es cuestión de aprender. Claro, es cuestión de aprender. El año pasado a Girona le pasó lo que le pasó. Este año son lesiones. El año pasado se le fueron jugadoras. Sí, pero porque les dejó el club, ¿eh? Sí, pero bueno, que se te van jugadoras, pues ya sabes que lo que vas a fichar. Además, Mercerón es la que llega ahora en la temporada, ¿no? Exacto. Y ya sabes que por lo menos asegurarte que no te puede salir de repente una seta ahí y que se vaya, o que aparezca un club y te quiera pagar lo que debe. Yo creo que aquí también, en cuanto al club, pues igual la opción de fichar a Leite, jugadora revelación, joven, europea, tal, le llega a Casademont y lo que le proponen es el contrato que le proponen y Casademont dice, pues oye, si lo que nos viene es esto, que es un caramelo que nos puede aportar mucho el tiempo que esté, pues adelante. Asumes un riesgo, yo creo que claro. Este año correcto. Ahora y a partir de ahora, que va a crecer y va a caer más larga la Women NBA, yo creo que ya no hay que correr tantos riesgos. No puede. Es que lo que porque me parece, ahora ya no tiene nada que ver esto. Lo que me parece totalmente absurdo. Alex, perdona. Lo que me parece totalmente absurdo es que una jugadora tenga que estar entre dos equipos y que no es que te han dejado quedarte, te han dejado ir, te han dejado no sé qué. Es que me parece completamente inviable. Hoy estaba leyendo en Twitter que no, que con esto de la Women NBA hay que hacer una liga de 12, que no sé qué. Y parece que no podemos estar en Estados Unidos. ¿Y por qué una de 20? Estados Unidos. Yo prefiero que baje algo el nivel y que no me corten la liga. Para tener 4 meses de liga. Yo no soy de ver a ninguna jugadora elite, desde luego que me gusta muchísimo. Pero yo soy de mi club, yo sí tengo que ver menos nivel, pero no me tocan las narices desde Estados Unidos. Voy a preferir. Eso en la vida en general. Pero me gustaría una cosa, perdona, y porque claro, lo he leído, lo nombraba Zarsak ahora, pero lo he leído también en Twitter varias veces, que claro, hablamos de una relación laboral, que todos haríamos lo mismo, tal. Sí, pero. Estamos hablando de un contrato que es una relación laboral especial. No es una relación laboral como la que podemos tener cualquiera de nosotros. Estamos hablando de que en una relación laboral normal esto se asemejaría a una especie de CEO o de gran directivo, etcétera. Y estos son relaciones laborales especiales. Y estas relaciones laborales especiales están sujetas también no solamente a una salida de 15 días. Hay relaciones laborales que cuando se rompen pueden llegar a durar hasta 3 y 6 meses. Es decir, tú comunicas a la empresa que te va a hasta dentro de 6 meses no es efectiva. Pues porque tienes unas responsabilidades en la entidad o en la empresa donde estás trabajando y demás. Y tienes que hacer una salida pactada con la empresa y además tienes que hacer una salida que debe ser prolongada. Pues en este tipo de casos se asemejaría más a eso. Esto no es un obrero
con todos los respetos, en una cadena o en la construcción que es fácilmente sustituible. Estos son personas que tienen una relación laboral tan especial que no son sustituibles porque son únicas personas haciendo lo que hacen. Por eso hay 12 jugadoras en cada equipo. Y por eso es difícil encajar una jugadora en un sitio y traer a otra en un momento dado. Porque no se trata de apretar tornillos que más o menos todos los podemos hacer igual. O sea, no se trata de eso. Se trata de una relación tan especial que requiere un compromiso por parte de las dos partes. Y creo que en este caso Leite no ha cumplido y ha mirado por ella, lo cual es lícito, insisto, lo cual es totalmente lícito, pero ha tenido un compromiso con Casamón de cero, lo cual, bueno, es entendible a nivel económico, pero solamente a ese nivel económico. Y yo, puestos a valorar entre el nivel económico de una jugadora que está aquí, pues porque se la ha fichado, pero dentro de 2 años nadie se acuerda de ella, y la de mi club, me quedo con mi club, que para eso es mi club, del que soy abonado y al que sigo, ¿no? Dicho esto, insisto, sin ánimo de polemizar ni nada, pero que no es una relación laboral al uso. Perdón el rollo, No, yo creo que un poco como lo que, por ir terminando si queréis, que también estaba Mateo por aquí, un poco lo que decía Alex, que si la solución es adaptarse a lo que quieren en la WNBA, por no hablar del país, por si acaso nos dicen algo, yo creo que tenemos un problema. O sea, es lo que hemos dicho al principio. Yo creo que ahí se tiene que sentar Garbajosa y quien sea, pero Garbajosa como principal persona de la FIBA, y empezar a pensar en un proyecto que no tenga que depender de jugadoras de la WNBA para dar espectáculo en Europa, que pueda, no sé si plantarle cara, pero que pueda asegurar un futuro mejor a las jugadoras que quieran quedarse aquí a jugar y no necesiten de los focos de la WNBA o Project B. Yo no sé cómo hacerlo. Si supiera hacerlo, pues no estaría aquí seguramente. Pero yo creo que también estaría. Bueno, seguramente tendríamos un plato y esas cosas. Pero yo creo que la cosa va por allí. O sea, no es en adaptarnos a lo que pueda ser. El año que viene no fichamos WNBA. Bueno, pues que una liga sin jugadoras que puedan optar a irse a la WNBA, el nivel baja. Hay muy buenas europeas, pero el nivel va a bajar. Entonces, hay que ver cómo se puede plantear eso, no te digo para el año que viene, para dentro de 5, de 8, de 10 años. Pero se puede estar pendiente de eso. Pero es que, ¿tú crees que son capaces de planificar algo a 5 años? Y yo espero que la FIBA sí. Sí, por eso os decía, si es la FEP, no. Si es la FEP, nos convertimos en una tercera FEP. La Liga Femenina Endesa es una tercera FEP. Que el Casademont juegue pues contra el Lleida, contra el Girona y contra el Huesca y Montequipo, y aplaudir todos y una merienda entre aficiones al terminar el partido. Pero si lo que se quiere es una competición competitiva, es que tienen que apretarse los pantalones ya, porque es que esto ha nacido... Es que se me da la sensación de que comemos las migajas que bueno, no, ellos. y que nacerán más proyectos. Igual que ha nacido la Project B, nacerá la Project X y pues bueno, pues irán naciendo cosas. Y aquí en Europa pues nos comeremos los mocos y pasará lo que pasará. Pues pasará como en el masculino. Los mejores jugadores del mundo están en la NBA. Claro. Al fin y al cabo, al final te acostumbras y empiezas a sacar otro tipo de jugadoras, no lo sé. Claro que eso puede depender ya de estas jugadoras, pero a ver quién es el primer equipo de los top, digamos, que se arriesga la temporada que viene a no fichar a este tipo de jugadoras. Claro, es que a ver quién es el primero, porque claro, si yo no ficho pero este sí ficha 3 y no paso ni de primera fase de Euroliga, es que es muy complicado, ¿eh? Ya. Fácil. Yo también optaría por no traer estas jugadoras, pero que a corto plazo no tiene resultados. Sigo con Zarza, que contestaba por aquí, que discrepaba, porque y en esto hay que reconocerlo, o sea, tiene razón. Por eso Zarza decía que es que esto no es blanco o negro, ¿no? Y a veces nos llevamos esto al extremo de o estás con Carla o estás con Casademont. Entiendo las dos posturas, aunque me quedo con la de Casademont por la cuenta que me corre, ¿no? Pero comprendo que es verdad, Carla sabía el día del tercer y cuarto puesto y el día de la semifinal, que es cuando, contra en la semifinal, que le partieron el pómulo, y ya sabía que ella se iba y sin embargo
pues por un mulo roto decidió jugar y tal. O sea, es cierto que fue una profesional ahí porque al final quiso jugar y quiso darlo todo sabiendo que se podría haber lesionado más todavía y que hubiera podido tener un problema luego y hubiera perdido un contrato en NBA y tal. Sí, todo eso lo comprendo, ¿eh? O sea, que efectivamente que hay, bueno, pues, que ambas partes tienen sus razones y las comprendo, pero si tengo que elegir, me quedo con la mía, que es la de Casademont, que es la que me interesa, ¿no? O sea, pero bueno, ya está. Más allá de esto... Yo me quedo con eso también. O sea, yo opino bastante como Zarsak, tengo que ser sincero. Y bueno, me quedo con que se profesora hasta el último día, cosa que el año pasado tuvimos una jugadora diciendo que estaba secuestrada y bueno, eso sí que comparado con eso me parece hasta bueno. Al menos darlo todo hasta el último día. Pero bueno, tenemos que avanzar, chicos, porque llevamos ahora ahí 35 minutos y creo que es momento de que quienes no os queráis quedar de la mesa, digo, no del chat ni de que nos estéis escuchando a Segunda Federación, porque tenemos que avanzar un poquito con estos dos partidos. Vamos a tardar muy poquito, pero sí que queremos repetir otra vez el tema del sorteo que vamos a hacer, os lo vamos a repetir otra vez, por si acaso alguno se ha incorporado tarde y hablar. Bueno, si alguien de los que estéis por aquí en la mesa de contertulios os queréis marchar, este es el momento. Marchaos si queréis, pero... Ir a recoger la ropa que está lloviendo, si tenéis ropa tendida de fuera. Cenar, que ya está. Chao. Pues nos quedamos los buenos entonces, porque estos cobardes se van, así que nos vamos a hablar de CBZ. Va a ser muy cortito, aunque... Es el sábado, ¿no? En el Felipe. Sábado en el Felipe, así es. Y le damos la bienvenida. Sábado en el Felipe, las chicas, domingo los CBZ en el siglo XXI y sábado por la noche. Domingo por la mañana. Huesca en el Palacio de los Deportes. A las 12. Vale. A las 12. Eso. Adiós, Mara. Adiós, Mara, y bienvenido, Mateo, que otra vez el Peñas Huesca palma de 1, Peñas Huesca también, pero no pasa nada, derrota dulce, porque ya estamos en Peñas Huesca mentalidad playoff. Que no van a ser fáciles, pero el viaje a Azpeitia es relativamente cómodo. ¿Cómo ves ese Peñas Huesca BLISB? Bueno, chicos, ¿qué tal? Buenas a todos. Bueno, la verdad es que seguimos, la verdad, con una racha malísima. El partido del otro día contra Mataró es un partido bastante malo, la verdad, en líneas generales, ni en defensa, ni en ataque, ni en intensidad, ni en concentración. Con Mataró, que para mí es el peor equipo que hay en la liga, y fueron dominando el partido todo el rato, la verdad. No llegamos con buenas sensaciones a los playoffs. Tampoco es novedad, y eso que, mira, si repasamos casi los últimos programas que hemos hecho, ya no me acuerdo ni hace cuánto fue que dije, solo nos queda una victoria y ya tenemos el playoff, y menos mal que la conseguimos sacar ahí contra el Molina, que si no, de milagro nos quedamos fuera, Bueno, contra Vierle la verdad es que a nivel plantilla las veo bastante equilibradas, incluso en nuestra plantilla actual, con la suya actual. Yo creo que nos beneficia el que es un desplazamiento cercano, la verdad, porque no tiene muy buena pinta el playoff, para que nos vamos a engañar en la racha en la que venimos, y pues bueno, también pues cuanto más cerca, pues a nivel económico estas cosas también se notan, ¿no? Por ejemplo, el CBZ lo ha tocado contra Caja 87, que es en Sevilla, que es la feria de abril también ahora. Entonces, claro, es que estas cosas a nivel hoteles, viajes, trayectos, eso se nota. Y bueno, por líneas generales, yo creo que contra Vierle es un equipo en el que si hacemos un partido serio podemos competirlo. La cosa es hasta qué punto el equipo ahora viene con posibilidades de competir un partido de playoff. Pues antes de que le dé respuesta a Willy, ¿te parece si hacemos una valoración de CBZ a Willy o Alex? O Sí. a ti, Ramón, te dejo para después. Alex o Willy, cualquiera de los dos, hacemos una valoración de cómo llega CBZ tras la derrota última también y dolorosa última derrota para CBZ, que agridulce, porque Peñas, antes lo decíamos, ya lo tenía los deberes hechos, pero CBZ no, y se salvó de milagro de la quema, porque si Getafe hubiera ganado se hubiera quedado fuera de una forma tremenda, además, porque en el último momento metió canasta, bueno, en fin, fue una derrota de las que duelen y pican mucho, afortunadamente sin consecuencias.
Pero ahora nos toca Sevilla y como dice Mateo, en plena feria, o nos tocará en plena feria. Bueno, repetimos antes, Willy estaba poniendo el cartel, 25 de abril de 2026 a las 20:15 horas, Peñas Huesca Azpeitia, en casa, en el Palacio de los Deportes. Animamos a todo el mundo a que vaya al Palacio de los Deportes. Entradas para los socios a 10 euros, para los no socios 15 euros. Y entrada para CBZ, ahí lo tenéis también, socios gratis, general, el precio habitual, general 7 euros, infantil 3 euros. En el siglo XXI, el 26 de abril a las 12 de la mañana, horario poco habitual. El de Huesca sí, que suele ser siempre los sábados por la tarde, pero el de CBZ se cambia del domingo por la tarde al domingo a las 12 de la mañana contra Insola Caja 87 Sevilla. Dale, Alex o Willy, o los dos. ¿Cómo llega CBZ? Bueno, pues CBZ llega un poco justo, porque es verdad que bueno, ha sabido salir de la zona baja, ¿no? de la clasificación, ganando algunos partidos, bueno, yo diría que con cierta autoridad. Es verdad que ha perdido partidos por muy poquita puntuación, pero sí que es verdad que ya estos últimos partidos, el partido contra Huesca también, el otro día contra Benicarló, hay jugadores que están un poco carentes de puntos. Es un equipo que defiende poco, es una realidad, entonces tiene que contar con grandes anotadores. Uno de ellos, que yo creo que está siendo una de las grandes sensaciones de la temporada, ¿no? John Zhao, que es capaz de meterte, pues eso, 30, 20 puntos los que hagan falta en tiros imposibles, y el equipo rival, aunque lo sabe, pues no lo pueden parar, ¿no? Ya lejos de Zhao, el equipo se empieza a caer un poquito. Yassin Coló parece que es capaz de anotar, pero claro, es un jugador extremadamente lento, ¿no? Por su peso, por su falta posiblemente de estado de forma, o su carencia en el estado de forma. Y yo creo que tendría que tener algo más CBZ para poder sacar adelante alguna eliminatoria más. No sé hasta dónde podrá llegar, porque luego los equipos se pueden venir arriba y en definitiva una eliminatoria a doble partido, bueno, también puedes dar la sorpresa, ¿no? Pero lo veo un poco agotado al equipo, sí. Yassin Coló, que déjame también que diga una cosa, que por cierto vino bastante gente de Madera, Sorli, Benicarló al pabellón, hubo un número importante de gente y tuvo un gesto un poquito feo, con la grada de Benicarló, vamos a decirlo todo, ese tipo de cosas, no, les mandó callar la grada después de un... No, Coló, mal, así no. Es que esa gente de Benicarló creo que tiene una grada de animación en el campo. En plan como una peña o algo así, ¿sabes? Que van siempre. Jugaban la vida también. Sí, también puedes haber ido. Ellos también dependen del partido de Getafe. Sí, total. Se jugaban la permanencia. Si ellos ganaban, estaban salvados. Si ellos perdían, necesitaba que ganara Getafe. No, perdón, necesitaban que perdiera. No. Si ellos perdían, además solo necesitaban que ganara Getafe. Necesitaban que ganara Getafe, eso es, sí. Y ahora Molina se va a los... Claro. Si ellos perdían, necesitaban que el otro perdiera también. Sí, así es. Bueno, Mateo, este sorteo es del CBZ, pero el próximo, como no tengo duda de que Peñas Huesca también va a pasar la fase, el próximo sorteo hablaremos con Peñas Huesca, Exacto. No tengo ninguna duda. Aquí queda grabado esto. Repetimos sorteo que decíamos antes, sorteo para el próximo partido de CBZ. Recordamos, 26 de abril de 2026 a las 12 de la mañana en el siglo XXI. Sortearemos una entrada doble con 2 camisetas de paseo para los 2 afortunados, es decir, una persona será la que gane, pero se llevará una entrada doble junto con 2 camisetas para que puedan ver el partido de CBZ contra Sevilla Insola Caja 87. Y para eso tendréis que seguir a CBZ, seguir a Desde 675 y poner un mensaje
un comentario en esta publicación que os está compartiendo Ramón, pero que os la compartiremos también en las redes sociales, esa que dice llegamos, competimos, seguimos, playoff, primera eliminatoria. En esa publicación de CBZ tenéis que compartir todos los mensajes de ánimo graciosos, épicos que consideréis oportuno, y nosotros valoraremos objetivamente el que más nos haya gustado, y a ese más tardar el jueves por la tarde, o sea que el jueves por la tarde a final de tarde o incluso el viernes por la mañana, si vemos que hay muchos comentarios, el viernes por la mañana como máximo a las 10 de la mañana tenéis colgado y comunicado el ganador de esas 2 entradas, así que os animamos a todo el mundo a que colguéis esos comentarios, que os podéis llevar, oye, pues una entrada para 2 personas y 2 camisetas de paseo. Dicho esto, seguid. Bueno, yo también creo que el CBZ lo tendrá. Es un partido complicado porque ese equipo de Sevilla es ambicioso, la verdad. Yo creo que ese equipo tarde o temprano van a empezar a ir subiendo hacia arriba, y yo sí que es verdad que el CBZ también lo veo un poco cansado, lo cual, bueno, me parece previsible. Hay jugadores también veteranos, Colom, Alvarado, Gatel, los minutos se van notando en las piernas. Yo creo que el CBZ llega más bien cansado y el Peñas llega en un mal momento de forma en general. Entonces, bueno, yo la verdad es que veo las 2 eliminatorias de playoff complicaditas. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Vale, tenemos a los 2 equipos aragoneses en una fase de ascenso de octavos y no vamos a pasar. Bueno, si os parece, recordamos, Mateo, ya que recordamos cómo funciona la fase de ascenso, porque es un poco larga, ¿eh? Ahora de momento son octavos a doble partido y de ida y vuelta. Eso es. Y luego se juega otra ronda más, también ida y vuelta. Y luego ya sería final de cada grupo, ¿no? Se juegan 2. O son a final, vamos. Lo que es. Sí, pero ahora son 2 rondas de playoff. Eso es porque los primeros, aunque van a jugar por el campeón de segunda federación, entre los 2 grupos ya están, matemáticas, ya están en primera federación, porque los 2 primeros el primero de cada grupo asciende directamente, luego juegan entre el segundo y el octavo cruzados, el segundo con el octavo, pero del grupo este con el del oeste, y así. Ahora estamos en octavos, pasaremos a cuartos y pasaremos a semifinales, que en realidad las semifinales, bueno, y luego final entre los 2. Lo que pasa es que los 2 ya estarían ascendidos. El primero de cada grupo. La eliminatoria que hay ahora entre los primeros de grupo es para definir el campeón de segunda fe y el primero. Eso es. Exacto. El que pierda esa eliminatoria, que fue lo que le pasó a Cáceres el año pasado, exactamente, pasa a la fase normal, por así decirlo. Sí. Y entra como... Porque ahora en la segunda ronda. Sí. Los octavos son 7 partidos. Sí. Claro, eso es. Son 7 más el octavo, que es el que cae. Y con estos 8 se hace, creo que, una clasificación especial y juegan el campeón que no ha subido contra el que peor ha quedado en liga de los clasificados, el segundo con el séptimo y así. Y ya por la otra vía suben los otros 2. Bueno, sí, es un poco raro, la verdad. Sí. Bueno, pues eso. Si alguien se ha enterado bien. que subían ya los directamente, ¿eh? No, ahora juegan, que creo que había llegado a esta final. Era el Tau Castellón y del otro grupo el Córdoba, ¿no? El Coto Córdoba. Pues esos juegan, y el que gane va para arriba. Y luego el que no, pues entrará en los playoffs estos. Que de hecho es lo que decía Alex, que le pasó al Cáceres el año pasado, que ellos perdieron la final del ascenso, además la perdieron de una manera muy rara, en plan, no sé si iban ganando de 20 y pico y le remontaron algo así, y luego volvieron a los playoffs, les tocó contra el Peñas y ahí los eliminaron. Es que Traoré... Sí, contra Traoré, exactamente, contra el Palmer. Según el cuadro que pone la FEP, que no sé si es de fiar o no, en cuanto a los cruces me refiero, el que pierda jugaría contra el Cáceres y Clash Basket Sant Antoni, el ganador de allí. La historia que a mí me llama más la atención es por arriba, que es el que gane el CBZ Caja 87 y el Lobe Huesca ISB
se enfrentarían entre ellos. Entonces, Diría que no. Yo supongo que no. Diría que ese cuadro no hay que hacer ni caso. Pero, como es el cuadro que tiene la FEP, podemos Tampoco decir... tiene sentido a que el segundo y el tercero del mismo grupo se crucen entre ellos en cuartos. Claro. En cuartos de final, no tendría Sí, sentido. es verdad, porque no lo he leído como tal de la FEP, pero que con los 7 que pasen más el otro del otro grupo se hace una clasificación del 1 al 8, siendo el 1 el que cae del playoff de campeones, por así decirlo, y del 2 al 8, pues no sé si según clasificación en la liga o según victorias. Entonces se hace esa clasificación. El que pierde del playoff de campeones juega contra el peor de los que se ha metido, segundo contra el séptimo y así. Y luego para la última ronda no sé si se hace también o no, la verdad. Tiene más sentido lo que dice Alex, aunque también sea complicado. Sí, no, la verdad es que no se lo explico, es que lo explicas en 2 minutos y todo el mundo le queda claro, la verdad. No. Es complicadito. Bueno, pues chicos, el martes que viene habremos salido de alguna duda ya de lo que se nos plantea esta semana. Por lo menos la Liga Femenina habrá terminado ya, la Liga regular, después del partido de este jueves y de este sábado. Y habremos jugado sábado y domingo Peñas Huesca y CBZ sus respectivos cruces de octavos de playoff. Esperemos que podamos hablar sobre todo de Peñas Huesca y de CBZ, de victorias para poder ir a domicilio con cierta renta. Ojalá esa renta sea la máxima posible y nos quedemos muy por encima de los rivales. Va a ser complicado, son rivales que han quedado muy arriba en sus categorías, pero bueno, en sus clasificaciones quería decir, pero bueno, oye, peores guerras se han ganado, ¿ok? Exactamente. Sí, así es. Pues nada, chicos, Alex, Ramón, Willy, Mateo, el martes que viene más, esperemos que con muy buenas noticias. A todos los que seguís ahí todavía, enhorabuena y felicidades, porque este programa ha sido largo. Y a todos los que nos estéis escuchando mañana, pasado al otro en podcast, pues nada, que muchas gracias por estar al otro lado y gracias al chat. ¡Hala! Por alargarlo un segundo más. Tercera FEP terminó, se confirma el descenso de la Muela, desciende también al Findén, Cuarte y Barbastro se quedan. Sobre el papel, leyendo la normativa, el año que viene en principio habrá solo un tercer equipo aragonés en función después de lo que pase en oficinas. Agradecer a los equipos de tercera FEP la disponibilidad que han tenido con nosotros cuando hemos hecho entrevistas a principio de temporada, cuando hemos hablado con ellos por WhatsApp para pedirles cosas, siempre han estado atentos, con lo cual agradecerles todo y desearles suerte el año que viene para poder volver a subir al Findén y a la Muela, nada más. Ojalá que sí. Muy buenas noches, chicos. Chao. Adiós.